El Rey del Invierno y la Reina del Verano 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 Tierras de los Ríos 298 AC. Arya. Ella no quería dejarlo ir, sus brazos no querían soltarse de su espalda y su cabeza se negaba a moverse de su pecho. Si no hubiera visto a Nymeria, no habría podido hacerlo, pero verla le dio la fuerza para alejarse de su hermano. Cuando sintió la lengua del lobo en su rostro, se rió, las lágrimas que habían caído de sus ojos al ser lamidas eran toda la evidencia que necesitaba de que había sido perdonada. Yo también te extrañé, niña, dijo felizmente mientras envolvía sus brazos alrededor de la cabeza del lobo. Te dije que estaría más feliz de ver al lobo, escuchó a Jon decir detrás de ella. Arya se giró para sonreírle y sintió ese nudo en la garganta al verlo de nuevo. Él había venido por ella, cuando ella necesitaba a alguien, a cualquiera, que la sacara de ese lugar, él había venido por ella. Soltó a Nymeria y corrió hacia él y lo abrazó de nuevo. Jon se reía mientras le hablaba suavemente. Sus palabras la consolaban incluso más que la sensación de tenerlo en sus brazos, mientras le decía que no la abandonaría y que estaba a salvo. Arya sabía que esas palabras eran ciertas porque él nunca le mentiría a ella, ni a Jon, ni a él. Finalmente, ella lo dejó ir y aún así tomó su mano cuando él se la ofreció. Arya sonrió cuando vio a Ghost y Nymeria caminar a su lado, la manada reuniéndose. ¿Robb? Preguntó cuando los pensamientos de la manada le recordaron que tenía otro hermano que estaba en alguna parte por ahí. Estaba sano y salvo la última vez que lo vi, al igual que tu madre, dijo Jon mientras caminaban hacia los demás. Arya miró para ver a Hotpie y Gendry parecían nerviosos y aliviados al mismo tiempo. ¿Viste a mi madre? Preguntó ella, esperando no haber dicho algo que lo molestara, como solía hacer su madre. Lo hice, ella también está bien. Incluso me detuve en Invernalia y vi a Bran y Rickon, dijo Jon mientras miraba a Gendry y Hotpie. Escuché que estaba despierto, dijo con tristeza pensando en su hermano antes de sonreír un momento después cuando Jon le despeinó el cabello. Está bien y lo está haciendo tan bien como se puede esperar. ¿Son tus amigos? Preguntó Jon. Estos son Gendry y Pastel Caliente, nos dirigíamos al muro. Espera, ¿por qué no estás en el muro? Jon, si ellos, dijo ella volviéndose rápidamente hacia él, preocupada de que enfrentara el mismo destino que el desertor que había tenido su padre. Sus lágrimas caían y los sollozos se agolpaban mientras pensaba en su padre. Arya, nadie me busca, nunca hice mi juramento, dijo agarrándola. Arya negó con la cabeza mientras lo miraba. Padre, dijo, y si no hubiera estado llorando habría notado que Jon miraba al hombre que había matado a la montaña. En lugar de eso, sintió que la envolvían en otro abrazo. Sus sollozos pronto se detuvieron cuando una vez más fue consolada por la única persona que siempre había sabido cómo hacerlo. Jon esperó hasta que se calmó y luego lo presentó apropiadamente a Hotpie. Arya se rió mientras Hotpie llamaba continuamente a Jon, mi señor, y Jon negó con la cabeza. Gendry parecía más cauteloso y le tomó un tiempo relajarse. Arya necesitaba explicarle quién era Jon y que estaban a salvo ahora que él estaba aquí, y recibió otro alboroto en su cabello cuando lo hizo. Esta vez le valió una palmada en la mano por hacerlo frente a la gente. Deberíamos irnos de aquí, Jon, dijo el hombre que mató a la montaña, asintiendo con la cabeza antes de dirigirse a los caballos. ¿A dónde iremos? Le preguntó mientras caminaban. No eres la única hermana que tengo que necesita volver a casa, dijo Jon y ella lo miró para verlo asentir. Arya asintió rápidamente con determinación. La colocó en su caballo frente a él y pronto se alejaron. Arya se preguntó quiénes eran esos hombres y entonces notó que Arwen y Alyn estaban entre ellos. Rápidamente les hizo un gesto con la cabeza a ambos hombres, que fueron devueltos, y luego se giró, lista para preguntarle a Jon si esos eran los hombres de Robb. Hablaremos más tarde, hermanita. Descansa, dijo Jon mientras ella se reclinaba contra él. En realidad, ella dormía y cuando despertó él la estaba ayudando a bajar del caballo. Sus ojos pronto se abrieron de par en par mientras miraba para asegurarse de que no estaba soñando y que realmente era Jon quien había venido a buscarla. Una vez que vio que era él, se relajó. Jon no dijo nada y sintió que él sabía cuál había sido su miedo. Caminaron hacia el campamento que se había instalado y ella preguntó dónde estaban Ghost y Nymeria, contenta de saber que habían ido a cazar y que volverían más tarde. Que la dejara sola por unos momentos le dio tiempo para hablar con Gendry y Hotpie. Una vez más se hizo lo mejor que pudo para asegurarles que no tenían nada que temer y que ahora estaban a salvo.
Descubrió que Henry había querido escucharlo de ella sin que Jon estuviera cerca. Su hermano pronto regresó con algunos tazones de un guiso de algún tipo. Hot Pie siguió hambriento a Henry cuando Jon les dijo que había más listo. Si no hubiera tenido tanta hambre como estaba o si no hubiera estado con alguien que no fuera su hermano, entonces podría haberse sentido avergonzada por cómo devoró el guiso. Sin embargo, Jon simplemente le entregó su tazón cuando terminó. No, eso es tuyo, dijo ella sacudiendo la cabeza y maldiciendo el ruido que provenía de su vientre. Cómelo, tomaré algo más tarde, dijo mirándola y dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. Después de terminar, se acercó a él, su costado tocándose contra el de él y sonrió cuando él le puso el brazo sobre el hombro. Sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse y, aunque había dormido un poco sobre el caballo, pronto se quedó dormida. Las palabras susurradas de Jon de que estaría allí cuando despertara le permitieron dormir con algo de consuelo. Los sueños llegaron entonces, tal como lo habían hecho antes de que la enviara lejos, sueños de bosques y pasto bajo sus pies, sueños del cielo nocturno y de mirar hacia la luna mientras movía. «Jon», gritó un poco fuerte cuando se despertó. «Estoy aquí, hermanita», dijo mientras sus ojos se acostumbraban al cielo nocturno. Estaban tumbados en el suelo, con el fuego ardiendo un poco más adelante. Arya se acurrucó contra su hermano y Jon la miró, sus ojos grises oscuros que se parecían tanto a los suyos casi le perforaban el alma. Tenía tantas preguntas, tantas preocupaciones, y sin embargo su mente estaba llena de un solo pensamiento. Él había venido por ella. «Gracias», dijo suavemente, con la voz quebrada mientras lo hacía, «gracias por venir a buscarme». «Arya, eres mi hermana, nunca tienes que agradecerme», dijo mirándola, su sonrisa pronto hizo aparecer la de ella. «¿Quiénes son estos hombres, Jon? ¿Son los de Robb?», preguntó cuando yacía frente a frente. «No, son la hermandad sin estandartes, hombres que fueron enviados a capturar a la montaña junto con hombres que se unieron a ella desde entonces. Luchan por la gente, Arya, ayudan a mantenerlos a salvo de hombres como Lorch y el resto de los hombres de la montaña. Así que fue por la montaña que vinieron, no por mí», dijo suavemente. «Vinieron conmigo, Arya, yo vine por ti», dijo y ella asintió. «¿Por qué te siguen?», preguntó y vio el ceño fruncido que apareció en su rostro. Jon se sentó rápidamente y la miró. «Sígueme», dijo poniéndose de pie y extendiendo la mano. Arya la tomó con entusiasmo y la sostuvo mientras él la conducía fuera del campamento. Sonrió ampliamente cuando vio a Ghostin y Meria caminar delante de ellos. Los dos lobos habían regresado tal como Jon dijo que lo harían. Estaba tan concentrada en ellos y Jon que no vio al hombre que mató a la montaña que los seguía. Jon pronto la condujo hacia el pequeño arroyo y Arya sacudió la cabeza cuando él llenó su bolsa con agua. «Hay algo que necesito decirte, hermanita. Algo que descubrí pero necesito que escuches hasta el final. ¿Puedes hacerlo por mí?». «Sí», dijo ella asintiendo, su hermano no tuvo que preguntarle, no había nada que ella no hiciera por él. «Cuando estaba en el muro tuve un accidente», dijo Jon y ella se acercó a él, pero él sonrió y sacudió la cabeza. «Todo está bien, estoy ileso. Pero, como Bran, dormí durante un tiempo, tuve sueños, Arya, sueños de quién era yo, de quién era mi madre», dijo Jon con una voz diferente a la que ella jamás había escuchado. «¿Conoces a tu madre?», preguntó feliz, sabiendo lo mucho que había significado para él descubrir quién era ella. «Sí, Arya, pero hay más cosas que contar antes de llegar a eso. En el muro, el maestre me cuidaba y, cuando desperté, me enteré de lo que había sucedido en Desembarco del Rey y de que Robb había marchado hacia el sur. Como todavía no había hecho mi juramento, no había ninguna razón para que me quedara allí, no cuando mi familia me necesitaba». Ella lo miró y sonrió mientras se acercaba a él, rodeándolo con sus brazos por voluntad propia y pronto se encontró maravillándose de lo cálida que se sentía cuando él la rodeaba con los suyos. Después de que él le despeinara el cabello y le besara la frente, que ella se secó con gran alarde con la manga y lo miró enojada, algo que en realidad no estaba, Jon comenzó a hablar una vez más. «Cabalgaba desde el muro hasta Invernalia, hablé con Bran y Rickon, y aunque ellos deseaban, y en cierta forma yo también, que me quedara, no podía. No contigo y Sansa como prisioneros y mi hermano marchando a la guerra. Traté de consolarlos lo mejor que pude y luego cabalgué hacia el sur, llegando pronto al foso y mientras estaba allí me encontré con uno de los Cranogmen que me llevó a conocer a Lord Reed», dijo Jon mirándola. «Owland Reed, ¿lo conociste? ¿Cómo era? ¿Te habló de tu padre? ¿Conocía a tu madre? Espera, ¿estabas en el cuello? ¿Viste a Greywater Watch? ¿O a un león lagarto? ¿Lo viste y?» El sonido de la risa de Jon sonó fuerte en el silencio de la noche.
Arya lo miró antes de reírse también. Con cualquier otra persona, los habría mirado con el ceño fruncido, habría perdido los estribos con ellos por ignorar sus preguntas. Con Jon se sentía como si estuvieran de nuevo en Invernalia y no en medio de las tierras de los ríos, y era la primera vez que se sentía así en mucho tiempo. Ahí está la hermana pequeña que recuerdo, dijo Jon riendo todavía mientras se acercaba al agua y se sentaba en una piedra. Arya lo siguió para hacer lo mismo. No puedo evitarlo, nunca supe cuánto extrañaba hablar y no tener que estar en silencio por si acaso, dijo mientras su voz se apagaba mientras intentaba no llorar. Nunca más tendrás que quedarte callada, hermanita, dijo Jon y ella asintió. ¿Qué pasó en el cuello, Jon? Preguntó después de unos momentos de silencio. Aprendí la verdad, Arya. Lord Stark no era mi padre, comenzó Jon mientras Arya sacudía la cabeza con enojo y lo interrumpía antes de que pudiera continuar. Ya basta, no me importa lo que diga mi madre, eres mi hermano, Jon, siempre dijo con determinación. Sí, lo soy. Pero en esto digo la verdad, Arya. Ned Stark era mi tío, no mi padre. Mi padre era Rhaegar Targaryen y mi madre su esposa Lyanna Targaryen, dijo Jon, y, si lo hubiera dicho otra persona, ella ya los habría pateado, golpeado y mordido. Pero y la tía Lyanna era y Jon, ¿no eres mi hermano? Sus pensamientos eran tan confusos como las palabras que salían de su boca. Sintió que la agarraba y la abrazaba fuerte, incluso la pequeña resistencia que ella le oponía era un esfuerzo simbólico y no algo que él le permitiera. En cambio, Jon la abrazó y le dijo las mismas palabras una y otra vez. Arya finalmente se relajó en sus brazos cuando la verdad de esas palabras la golpeó. Eres mi hermana, siempre, dijo Jon, y Arya sabía que era verdad porque él nunca le había mentido, ni a él, ni a Jon. Bastión de Tormentas 298 AC. Catelyn. Bitterbridge había sido una pérdida de tiempo para Kat, frustrada porque mientras su hijo y sus hombres luchaban contra los Lannister, Renly Baratheon estaba celebrando torneos. Niños jugando a la guerra en lugar de un ejército marchando para coronar a un rey, eso era lo que ella pensaba de ellos y lo que realmente eran. Aún así, una alianza era lo que ella había venido a buscar y una que les había ofrecido. Si bien no la habían rechazado de plano, sus términos serían difíciles de vender, y sin embargo, si eso le traía de vuelta a sus niñas, las habría vendido con alegría. Aunque Renly sería un rey terrible, su nueva reina y su familia verían el reino como era debido. Era cierto que tomarían su parte, pero mucho menos que los Lannister, y en verdad, ¿qué le importaba a ella nada del reino que no fueran las tierras de su hijo y su hermano? Sin embargo, el precio sería la corona de Robb y habría algunos entre los hombres del norte que no querrían pagarla. La propia Kat solo pensaba en sus niñas y en la seguridad de sus hijos. Pagaría cualquier precio para tenerlos a todos de regreso en Invernalia y lejos del sur. Cerró los ojos al recordar las palabras de Ned y esperó que no resultaran ser aún más proféticas de lo que ya habían sido. A los Stark no les va bien en el sur, Kat. Fue con pensamientos como este y con lo poco que sabía de Stannis Baratheon que su cabeza se llenó mientras cabalgaban el largo y sin sentido viaje a Bastión de Tormentas. Kat estaba de acuerdo con lo que algunos de los señores más experimentados decían sobre que esto era una misión inútil. Bastión de Tormentas no caería y no tenía que recurrir a una fuerza mayor que la que tenía Stannis para asediarla. Marchar hacia allí cuando la guerra estaba al este era una locura. Que mostrara claramente la profundidad de los sentimientos que Renly tenía por su hermano tampoco era un buen augurio, pensó. «Estás muy tranquila, mi señora», le dijo Margaery mientras cabalgaba a su lado. La joven que aspiraba a ser reina pasaba tanto tiempo a caballo como en la timonera. Estaba pensando en el parlamento, excelencia, dijo Kat, la cortesía seguía siendo importante si se quería lograr una alianza. La abuela piensa que esto es una pérdida de tiempo. ¿Sientes lo mismo?, preguntó la niña inquisitivamente. Creo que la guerra está en otra parte, excelencia, y es allí donde debe marchar el ejército de su excelencia. Cada día que se demora en otros asuntos, los Lannister tienen más tiempo para prepararse y estar listos. Preocúpate por tu hijo, dijo Margaery suavemente. Me preocupo por todos mis hijos, gracias, respondió ella. Tardó demasiado en llegar a Bastión de Tormentas, los días se convertían en preocupaciones interminables para ella a medida que viajaba cada vez más lejos de donde deseaba estar. Pronto se dio cuenta de que las noticias que recibían eran viejas o algo que habían usado para levantarles el ánimo. Kat ignoró los rumores de que los Lannister estaban huyendo y de las victorias de su hijo en batallas libradas antes de que ella se fuera. Ni siquiera fue hasta la noche anterior a su parlamento con Stannis que recibió alguna noticia que no supiera ya.
Lady Catelyn, sus gracias han solicitado su presencia, dijo la gran rubia recién nombrada miembro de la Guardia Arcoiris de Renly después de entrar a su tienda. Muy bien, Lady Brienne dijo y vio el estremecimiento momentáneo en el rostro de la rubia. Siguió a la dama caballero, que no era realmente un caballero pero bien podría haberlo sido, hasta la extravagante tienda que Renly Baratheon y su joven reina llamaban suya. Kat se dio cuenta de que Ser Loras y Ser Royce estaban de servicio, los dos hombres llevaban las mismas ridículas capas de arcoíris que llevaba Brienne. Su gracia dijo con una reverencia, primero a Renly y luego a Margaery. La joven sonrió de una manera que era a la vez amistosa y no del todo sincera al mismo tiempo. Lady Catelyn, hemos recibido algunas noticias que pensamos que podrían ser de su interés, dijo Margaery antes de asentir a Ser Loras, quien dio un paso adelante y le entregó un pergamino. Kat lo leyó con entusiasmo, sonriendo cuando vio el nombre de su hermano y las palabras que contenía, sin preocuparse de cómo lo recibieron mientras estaban en el camino o cuándo. Una gran victoria, mi señora, su hijo debería estar muy orgulloso de su logro, dijo Renly asintiendo. Una verdadera victoria, su gracia, pero para derrotar a Tywin Lannister se necesitarán más que batallas como esta, dijo, con orgullo por el logro de Robb y alivio por haber salido ileso, pero sabía que sus palabras eran ciertas. Es por eso que después de haberme ocupado de mi hermano, tengo la intención de llevar la lucha a los Lannister, mi señora, con mis propias fuerzas y las de su hijo. Finalmente podemos poner fin a esta guerra, dijo Renly y sonrió y asintió y trató de no dejar que su enojo se notara. Ella le había dicho esas mismas palabras en Puente Amargo, le había suplicado que marchara hacia el este y atacara a Tywin Lannister con todo su ejército. Allí se habían reído de ella y habían dicho sin decir nada que no sabía nada de tácticas militares, antes de restarle importancia a las victorias de su hijo calificándolas de meras escaramuzas y tratar de convencerla de que desembarco del rey era el premio, que ganarlo y tenerlo asegurado les daría la corona y que una vez que cayera, Tywin Lannister estaría perdido. Kat sabía poco de tácticas, pero se había sentado a la mesa de su padre y había cenado con él y su tío. Había escuchado cuando Ned hablaba de la guerra, aunque rara vez lo hacía, así que lo había escuchado incluso si era con la vana esperanza de saber quién había sido la madre de Jon Snow. Aún así, había escuchado y su padre, su tío y su marido habían dicho la misma verdad. Hay que vencer al ejército antes de ganar la guerra y perder desembarco del rey no sería el fin de Tywin Lannister, ni mucho menos. Estaba a punto de irse cuando Renly dijo algo que la sorprendió. Kat tuvo que pedirle que lo repitiera y ni siquiera usó su título mientras lo hacía. Lo siento, ¿dices que Lord Baelish está aquí?, preguntó sin importarle el ceño fruncido de Ser Loras. Él es mi dama, dice que vino a verte, Brienne te acompañará hasta él, dijo Renly. Se dirigió a la tienda y vio a Petyr allí, su sonrisa petulante la molestó por primera vez, y sin embargo, fue lo que había detrás de él en lo que se concentró. Gata, dijo él moviéndose para besarla, el cepillo que ella le dio no le quitó la sonrisa. ¿Cómo te atreves a venir a mí después de lo que hiciste? Confié en ti, mi esposo confió en ti y tú traicionaste nuestra confianza con traición, dijo enojada. Gato, puede que hayas oído cosas que no eran ciertas. Intenté ayudar a tu marido, de verdad que lo hice. Incluso ahora no puedes evitar mentirme en la cara. Maldigo el día en que te trajeron a nuestra puerta. Maldigo el hecho de haberle rogado a Brandon que no te lastimara, dijo casi mordiéndose el labio. Te he amado desde que era un niño, me parece que la fe nos ha dado esta oportunidad, sal ahora. Gritó mientras Brienne y sus guardias entraban corriendo, pero él no se movió y después de un momento comenzó a hablar de nuevo. ¿Quieres volver a ver a tus chicas? Sansa más bella que nunca y Arya, tan salvaje como siempre. ¿También tienes a Arya?, preguntó con voz firme aunque no sabía cómo. Ambas chicas están a salvo, por ahora, pero temo por su seguridad, Kat. Joffrey, Cersei, ustedes saben cómo son y ni siquiera yo puedo protegerlas por mucho tiempo, dijo mientras ella intentaba no mirarlo, intentaba no mostrar cómo se sentía realmente. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Los Lannister los cambiarán por el Matarreyes, dijo Petyr suavemente. Por supuesto que lo harán, Jaime Lannister por 2 chicas, Robb ya ha rechazado estos términos, dijo ella. No se los voy a traer, tu hijo ha ganado victorias, Kat, pero no es madre. Piénsalo, puede que no tengas otra oportunidad, dijo mirándola antes de sonreír una vez más. Te he traído un regalo. ¿Qué me importan los regalos que me haces?, dijo con amargura. Las 2 mujeres que entraron y llevaban una pequeña caja pronto llamaron su atención cuando Petyr habló sobre esto como una señal de la buena fe de Limp. ¿Qué es esto?, preguntó aunque sabía lo que era.
Ella se arrodilló y lo abrió, las lágrimas a punto de caer, y sin embargo, no las derramaría mientras él estuviera en su tienda, no profanaría así la memoria de Ned. Su marido era un hombre honorable, dijo Petir acercándose a ella. Sal de ahí, dijo ella mirándolo fijamente hasta que él lo hizo, y sus lágrimas brotaron mientras miraba dentro de la caja y la cerraba. Se apoyó en él mientras sollozaba, el temblor de su cuerpo hacía que la madera del baúl pareciera vibrar. Su cabeza pronto se llenó de imágenes de Sansa y Arya, de Robb y Bran y Rickon. Cuando vio la imagen de Jon Snow, abrió mucho los ojos. Kat se sorprendió de que su rostro fuera uno que le interesara ver en un momento como ese. Sin embargo, era el hijo de Ned tanto como lo era el suyo y tal vez esa era la razón. Cerró los ojos una vez más y juró por un breve momento que vio a Jon Snow de pie con sus dos hijas. Kat se quedó dormida con esa imagen en su cabeza y rezó para que fuera verdad. Card 298 de C. Daenerys. Deseaban que se fuera, los 13, los puros nacidos e incluso Sharo, una vez que ella le había dicho firmemente que no tenía ni tendría nunca intención de casarse con él. Sin embargo, ella también deseaba irse, aunque su tiempo allí había sido esclarecedor y, mientras miraba al cielo para ver a los dragones volar, gratificante. Tenía la sensación de necesitar estar en otro lugar, así que le había pedido a Yril y a Hickey que se unieran a ella y, junto con Ser Jorah, se habían propuesto encontrar un barco que los llevara a otro lugar. No estaba segura de dónde estaba, aunque tenía una idea, porque ahora caminaba con Cobarro detrás de ella y Jorah delante. Hickey y Yril la miraron en busca de permiso para ir a los puestos, Dany les hizo un gesto con la cabeza y sonrió cuando salieron corriendo. Las dos chicas eran a veces mucho más maduras que ella y, sin embargo, podían ser casi infantiles cuando querían serlo, algo por lo que Dany las envidiaba. Su propia infancia había quedado muy atrás y era una que la había obligado a crecer mucho más rápido de lo que debería. Cuando el hombre se acercó a ella, Cobarro se movió para detenerlo, pero el hombre se detuvo antes de meter la mano en su bolsillo para sacar una pelota. Dany se encontró riendo cuando él comenzó a hacer malabarismos con ella antes de dejarla caer al suelo y rodar hacia ella. Dany se agachó para recogerla. Escuchó al hombre decir que lo sentía y luego, antes de que sus manos pudieran agarrar la pelota, ésta se la quitó de encima. Dany se giró para ver a un hombre encapuchado moverse hacia ella mientras la pelota se partía en dos. Lo que salió de ella se movió en su dirección, pero no logró avanzar ni un pie antes de que el cuchillo la atravesara. Dany miró al hombre que lo había hecho y vio cómo se quitaba la capucha, su largo cabello gris y su barba blanca claramente evidentes cuando la respiración de Dany se detuvo. Mi nombre es Arstan Barba Blanca, su gracia, dijo el hombre mientras se arrodillaba y Dany miró para ver a otro hombre caminar hacia ella. Este era un hombre enorme y gordo, calvo y con cicatrices. ¿Quién te envió?, preguntó, sus palabras salieron apresuradas mientras su mirada y su nombre resonaban profundamente dentro de ella. El fuerte Belwas y yo venimos de Pentos, su gracia, en nombre del Magister Illyrio hemos venido con barcos para llevarla de regreso allí, dijo Arstan mientras le ordenaba que se levantara y el otro hombre llegaba. ¿Barcos?, preguntó concentrándose primero en eso. Tenemos 3 barcos, su gracia, dijo el otro hombre, Belwas, mirándola. ¿Y dices que te envió el Magister Illyrio?, preguntó, más a Arstan que a Belwas, aunque fue este último quien respondió. Lo hizo, el Magister desea que regreses y te prepares para recuperar tu trono, dijo Belwas felizmente. ¿Por qué?, preguntó y levantó la mano cuando Belwas fue a hablar para dejar en claro que era Arstan de quien deseaba obtener la respuesta. Porque hay 4 reyes en Poniente y aún así no hay justicia, dijo Arstan. Miró a Jorah, que parecía dudoso y, sin embargo, no había tenido suerte en conseguirles un barco. Incluso si esos hombres no decían la verdad, tenían eso a su favor. Aunque sabía que esa no era la razón por la que se encontró confiando en al menos uno de ellos. Las palabras que su amante de las sombras le había dicho ahora eran más claras y casi se rió en voz alta al pensar que era más que la barba en el rostro del hombre lo que demostraba que era sincero. Inspeccionaremos sus barcos, dijo después de unos momentos. Jorah la miró suplicante y Dany sacudió la cabeza antes de seguir hablando. Pero si nos están jugando mal, dijo con una sonrisa mientras les hacía un gesto para que miraran hacia arriba. Drogon, Rhaegal y Viserion volaban un poco más bajo, no podía estar segura de si ella les había pedido que lo hicieran o si habían percibido el peligro en el que se encontraba. Belwas parecía un niño grande, con los ojos encendidos mientras miraba a los dragones, mientras que Arstan tenía una expresión muy diferente en su rostro. La suya era de asombro y admiración, y ella sintió que había algo más allí también, algo que no podía descifrar.
Hasta que vio las lágrimas brotar de sus ojos, había pensado que se trataba de preocupación, pero cuando lo miró ahora era como si estuviera viendo algo que había creído pero que dudaba que acabase de resultar cierto. Mientras los dragones volaban de regreso al mar para alimentarse, Danny les pidió a los dos hombres que la llevaran a los barcos. Escuchó a Beloas hablar con entusiasmo sobre el magister y sobre su viaje de regreso a Pentos mientras Arstan permanecía en silencio y casi vigilante. Cuando llegaron a los barcos, se sorprendió gratamente. El más grande era un enganche decente llamado Saduleón y los otros dos eran más pequeños, pero estaban en igual de buenas condiciones. Danny sonrió al saber que eran tres y sabía que no solo les cambiaría el nombre, sino también los nombres que usaría. 3 barcos, 3 dragones, y la conquista, aunque diferente, sería algo similar. Este es el capitán Groleo, su excelencia, dijo Arstan mientras un hombre mayor de cabello oscuro caminaba hacia ella. ¿Y a quién sirve? Preguntó ella. Vos, su gracia. El magister Illyrio lo envió para hacer vuestra voluntad, dijo Beloas mirándola y sonriendo. Danny se preguntó si alguna vez había estado sin una sonrisa en su rostro. Zarparemos cuando usted lo desee, su gracia, dijo Groleo mientras asentía. Jorah le preguntó sobre los suministros y le dijeron que estarían listos y completamente abastecidos para la próxima marea. Después de explorar el barco, ella, Jorah, Arstan y Beloas regresaron al palacio de Sharo. El hombre estaba en algún lugar y Danny estaba más que feliz de que esta sería la última vez que pasaría la noche allí. Mandó a buscar comida y cuando llegó, Beloas comió casi con avidez y Arstan con moderación. Hablaron un poco y cuando se fue a la cama esa noche estaba cansada y, sin embargo, emocionada con la idea de partir al día siguiente. Su emoción pronto aumentó cuando escuchó la voz en sus sueños, la sombra que se movía hacia ella mientras estaba de pie en el balcón de una habitación que miraba al cielo nocturno. Esperaba que vinieras, dijo suavemente cuando sintió que sus brazos la rodeaban. Te extrañé, dijo mientras ella se reclinaba contra él. Él vino, tal como dijiste que lo haría, dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él por propia voluntad. ¿Barba Blanca? Preguntó y ella asintió. ¿Puedo confiar en él, realmente? Preguntó ella un poco preocupada. Pregúntale su nombre, su verdadero nombre, dile que ya lo sabes y verás cómo responde. ¿Quién es él? Preguntó mientras se giraba solo para que su respuesta fuera ahogada por sus labios mientras lo besaba profundamente, la sombra respondió solo cuando ella lo dejó. Un amigo, Danny, un amigo de ambos y un hombre que te protegerá incluso a costa de su vida, dijo el hombre. ¿Cómo sabes estas cosas? Preguntó ella mirándome profundamente a los ojos gris oscuro. No lo sé, solo que lo sé, dijo antes de reír. Danny descubrió que disfrutaba bastante del sonido. Le preguntaré, dijo ella asintiendo. Jorah, Danny, necesito que hagáis algo que no desearíais hacer con Jorah. ¿Qué? Preguntó nerviosamente. Perdónalo. ¿Por qué tengo que perdonarlo? Preguntó ella. Por no ser quien eres ahora. Por no saber quién eras realmente y por tomarte el tiempo de averiguarlo antes de llegar realmente a tu lado. No entiendo. Dijo ella solo para ser besada y sentirse casi derretirse en sus brazos. ¿Confías en mí? Preguntó con voz suave, casi susurrándole al oído. Sí. Haz esto por mí, le pidió y ella asintió, sus ojos se dirigieron a su boca donde vio su sonrisa y sintió que su corazón se paraba al mirar algo tan hermoso. ¿Te veré pronto, de verdad? Preguntó mientras lo sentía alejarse de ella. Ambos tenemos algunas cosas más que hacer, tú sabes a dónde debes ir y yo también, pero bueno, estaremos juntos pronto, de verdad. ¿Quién eres? Gritó mientras él comenzaba a desvanecerse. Un dragón como tú, escuchó su voz decir antes de quedarse sola una vez más. Se despertó temprano a la mañana siguiente, desayunó y agradeció a Sharo por su hospitalidad. El hombre no parecía muy contento de que ella se fuera, pero ella sabía que deseaba que se fuera. Salió de la habitación y se dirigió al gran jardín donde vio a los 3 dragones mientras descansaban. Ahora eran más grandes que caballos y se preguntó cómo podría moverlos en los barcos, ya que los 3 no cabían en uno y temía lo que sucedería si estuvieran en uno diferente al suyo. Inclinándose hacia Drogon, le acarició la cabeza y casi sintió una presencia en la suya, imágenes de volar sobre la tierra y el mar acudían a ella. Kost, ¿tú puedes? Preguntó y Drogon resopló. Danny lo dejó para hablar con Raegal y Viserion y descubrió que estaban de acuerdo, o al menos eso creía. Pronto despegaron y Danny se despidió del palacio, mientras Jorah, Colbarro, Beloas y Arstan la acompañaban de regreso a los barcos.
Sus cosas fueron colocadas en su camarote en el recién rebautizado Valerion y, después de informar al capitán de su nuevo destino, se hicieron los preparativos para navegar desde Karta hasta Por. Esperó hasta que abandonaron la bahía antes de explicarse. Jora estuvo de acuerdo con ella, mientras que Arstan y Belwas no. Al escuchar sus quejas, notó las diferencias entre ellos. Belwas deseaba que se dirigiera a Pentos, mientras que Arstan parecía estar en desacuerdo con su compra de esclavos. Arstan, Jora, deseo hablar con ustedes dos a solas, dijo después de dejar en claro que ese era su plan y que no la disuadirían. Belwas y Kobarro los dejaron solos cuando ella les ordenó. Era hora de descubrir la verdad, como le había pedido su amado de la sombra. Dandy miraba nerviosa al hombre de barba blanca, y aún así estaba ansiosa por saber quién era en realidad. Cuando miró a Jora, lo hizo con una mirada diferente. Las palabras pronunciadas en su sueño solo podían significar una cosa y el dolor que le causaron era algo que no estaba segura de poder soportar. Aún así, tenía que saber la verdad sobre ambos, y era mejor que lo hiciera ahora. ¿Cuál es tu verdadero nombre, Arstan?, preguntó. Su gracia. Sé quién eres, pero te daré esta única opción. Decirlo tú mismo y explicar por qué me lo ocultaste, dijo mirando al hombre. Sus ojos eran más hielo que fuego mientras lo hacía. Mi nombre es Barristan Selmy, su gracia. Fui guardia real de su padre y serví a su familia durante muchos años, les fallé. Arstan, no Barristan, dijo, el dolor en su voz era evidencia suficiente de su verdad. También fue guardia real de Robert Baratheon, su gracia, dijo Jora mirando a Barristan. Fui una vergüenza para mí. No lo negaré ni me disculparé por ello, aunque lamento haber aceptado su oferta. He venido a ofrecerle mi espada y aconsejar a su excelencia. Me escondí de usted porque temía que fuera como su hermano y su padre. Mi padre era un gran hombre, dijo enojada. Lo era, pero incluso los grandes hombres pueden caer y, al final, cayó muy lejos. Vuestro padre se ganó el epíteto de vuestra excelencia, lo llamaban el rey loco, pero no solo sus enemigos, sino también aquellos que lo servimos. Hablo de esto sabiendo que puede que deseéis que me vaya o incluso que me quiten la cabeza, pero digo la verdad, y lo haré cada día que os sirva, dijo Barristan. Ella asintió antes de mirar a Jora, notando ahora la mirada de pánico en sus ojos y sabiendo entonces la verdad de su traición. Te lo preguntaré solo una vez, Ser Jora. Así como supe quién era realmente Ser Barristan, también sé la verdad sobre ti. Aquí, en esta cabaña, puedes hablar y explicarte, y yo te escucharé y lo sopesaré con todo lo que has hecho por mí. Solo aquí y ahora encontrarás una oportunidad para el perdón, dijo con voz firme mientras Jora la miraba a ella y a Barristan y veía algo en los ojos de ambos. Vendí sus secretos, su gracia. Me ofrecieron un indulto por informar sobre sus movimientos y acepté el trato y vendí sus secretos, dijo Jora con voz temblorosa, y Danny sintió que el fuego comenzaba a elevarse, la urgencia de verlo pagar por su traición amenazaba con abrumarla. Cerrando los ojos, pronto volvió al balcón y sintió la brisa nocturna, el calor de sus brazos a su alrededor y sus palabras en sus oídos. Le había prometido que lo haría por él y así lo haría. Danny sintió que el fuego retrocedía y lo dejó apagarse antes de abrir los ojos para mirar a los dos caballeros una vez más. ¿Te detuviste?, preguntó ella. Lo hice, cuando me di cuenta de tu verdad, cuando cabalgamos juntos hacia Baes Dothrak y entendí quién eras realmente, me detuve, dijo Jora. ¿Y si pudieras regresar?, preguntó. Entonces le habría enviado mentiras a su excelencia. Si no hubiera aceptado el trato, nunca la habría conocido, así que no me arrepiento de eso, estoy a favor de todo lo demás y, si encuentra en su corazón el perdón, entonces mi espada, mi vida, son suyas, dijo Jora. ¿Y tú, Ser Barristan, qué dices de las palabras de Ser Jora?, preguntó. Vengo con mi propia traición, su gracia, no soy tan hipócrita como para juzgar a otro hombre como suyo. Usted es el último dragón y tanto yo como Ser Jora estamos aquí para servirle o para ser castigados a su discreción, dijo Barristan. Entonces, ambos tienen mi perdón y son bienvenidos a mi servicio, pero les advierto que un dragón nunca olvida, así que si me traicionan nuevamente, lo harán, dijo dejando abierta la amenaza. Su gracia, dijo Barristan asintiendo mientras se ponía de pie. Su gracia, dijo Jora haciendo lo mismo. Cuando los dos hombres se giraron para alejarse, Danny sintió la necesidad de corregir a uno de ellos y antes de darse cuenta estaba diciendo las palabras en voz alta. Estabas equivocado, Ser Barristan. ¿Su gracia?, dijo deteniéndose para mirarla. Me llamaste el último dragón. Eres tu gracia, dijo Barristan confundido. No, hay otro, dijo ella con una sonrisa. El norte 298 AC. La orilla pedregosa.
Theon. El pueblo no había proporcionado ninguna defensa verdadera y aquellos que se habían atrevido pronto fueron pasados a espada. Theon se puso los pantalones de nuevo y miró a la chica en la cama, con la garganta cortada y sus tetas que solo unos momentos antes habían estado cubiertas por sus labios, ahora estaban cubiertas de sangre. No se sentía culpable por ello, ningún remordimiento, e incluso cuando había vaciado su semilla en ella, había sabido que nunca funcionaría. No habría ningún bastardo del que preocuparse, había pensado mientras ella gritaba y, en todo caso, le estaba concediendo una misericordia. Ella era la única muchacha decente en este pueblo y si él no la hubiera matado, la habrían violado hasta la muerte de todos modos. Mientras prendía fuego a la cabaña, se rió. Al menos en sus últimos momentos había podido acostarse con un príncipe. Miró a sus hombres, a su tío Aeron y a Dagmer, que, para su fastidio, se había ganado mucho más respeto que él. Entre ellos dos y esta patética excusa de mando, no ganaría gloria y su nombre no sería mencionado cuando se cantaran sus grandes historias. Asa tomaría de Epuod Mote y Vitarion tomaría el foso mientras que a él lo enviarían a asaltar aldeas y no ganaría gloria. Ni siquiera matando a Benfred Tallart y derrotándolo fácilmente a él y a su grupo se ganaría el respeto de su padre. No, para lograrlo necesitaba algo grande, algo grandioso y glorioso, algo que lo hiciera destacar incluso entre su hermana y sus tíos. Era algo en lo que había pensado mucho y algo que sabía que podía lograr, solo tenía que hacer las cosas bien para que Invernalia fuera suya. Caminó hacia la pequeña cabaña que Aeron y Dagmer habían tomado para ellos, con su plan listo para ponerse en marcha. Ah, el joven príncipe nos honra con su presencia, dijo Dagmer mientras bebía un poco de cerveza y lo miraba cuando entró en la cabaña. ¿Y mi sobrino ha encontrado una esposa de sal? Preguntó Aeron, con el ceño fruncido como de costumbre en el rostro de su tío. Ella encontró que mi espada cortaba incluso más profundo, dijo con una risita. Siéntate, estamos repasando los planes, los exploradores dicen que hay otro pueblo cerca, dijo Dagmer. Sí, un pobre que tiene incluso menos que ofrecer que este o los últimos 5 que atacamos, dijo con amargura. Aún así, lo atacaremos, como ordena nuestro rey, dijo Aeron. ¿Lo atacas? De todas formas es un trabajo de tontos y tú eres el tonto indicado para ese trabajo, tío mío, dijo e incluso Dagmer se rió con él cuando el ceño fruncido de Aeron se hizo más grande. ¿Tienes una idea mejor? Preguntó Dagmer intrigado. Acabamos de matar a esos, ¿cómo diablos se llamaban? Las liebres salvajes, dijo Dagmer riendo. Sí, acabamos de acabar con ellos y la plaza de Torren está ciega, te digo que vayas allí y la tomes, encontrarás el botín más de tu agrado y las mujeres al menos son las que desearías en tu cama, dijo mirando a Dagmer, quien parecía interesado en lo que estaba sugiriendo al menos. ¿Qué harás cuando esté luchando contra estos Tallards? Preguntó Dagmer. Iré a acosar a Invernalia y los obligaré a pedir ayuda. Llamarán a los hombres de la plaza de Torren pensando que queremos tomar la fortaleza. Una vez que vengan, tu propia tarea será aún más fácil. El rey, dijo Aeron. Está sentado sobre su trasero en pique y mis hombres necesitan botín, dijo Dagmer. ¿Tenemos un acuerdo? Preguntó. Por el amor de Dios, deja de hablar como un groenlandés, muchacho, dijo Dagmer escupiendo en su mano, y Theon la estrechó alegremente. Fiel a su palabra, su tío no participó y, si algo agradecía a Theon, era que si continuaba saqueando la costa pedregosa enmascararía sus propios movimientos, al igual que el ataque de Dagmer a la plaza de Torren. No le molestaba que le hubiera mentido a ese hombre, lo había tratado sin respeto desde que había regresado y, si caía bajo la espada de Ser Roderick, que así fuera. Theon conocía demasiado bien a los hombres del norte y nunca creerían que Invernalia pudiera caer, por lo que nunca enviarían refuerzos. La plaza de Torren, por otro lado, sin duda podría caer y sería a Invernalia a quien pedirían ayuda. Sonrió mientras salían de la aldea. Anhelaba emprender el viaje a Invernalia y ya tenía bajo control su plan de tomar la fortaleza. Pronto demostraría que su padre estaba equivocado y haría lo que ningún nacido del hierro había hecho jamás. Mote de bosque profundo 298 AC. Es un Dacei. Casi 1000 hombres cabalgaban con ella, los cuervos enviados desde Greywater Watch habían reunido a los clanes de la montaña y a algunos más. Bear Island estaba en alerta, al igual que de Epuod Mote y, aunque hubiera preferido estar en el foso con Smaelhorn, sabía que la necesitaban allí. Habían cabalgado duro y habían tenido suerte de llegar antes de que comenzara la batalla. Los exploradores Glover les dijeron que los barcos habían sido vistos frente a Sea Dragon Point y Dafei descubrió que tenía que discutir con los hombres que deseaban informarles de su presencia.
Estos tontos querían que se fueran navegando sin importarles a dónde navegaran o que luego pudieran esperar el momento oportuno y regresar. Sin embargo, Dazei no lo permitió y llevó el sello de su rey en esto, su palabra prevalecía sobre todo. Que temía por Bear Island si los dejaba navegar era cierto, pero también lo era el conocimiento de que volverían. Nada los detendría excepto una derrota tan real de la que les llevaría años recuperarse y eso era lo que se prometió a sí misma que vería realidad. Se posicionaron en los árboles, los caballos y los hombres sentían el frío, pero los fuegos permanecían apagados y la comida que comían estaba cruda. Pan seco, agua fría, la mente despejada necesaria para lo que estaba por venir. Él sostenía su maza en la mano aunque ella no tenía necesidad de ella, Dazei disfrutaba de la sensación reconfortante que le brindaba como siempre lo hacía. A su alrededor, miró a los Wuya, los Flynn de Norrey y los Glover, hombres buenos y leales y más que un rival para los calamares que se cruzaban en su camino. El tiempo se alargó, el anochecer dio paso a la oscuridad de la noche, y luego el explorador regresó con las noticias. Han aterrizado, dijo el hombre mientras estaba con los otros líderes de este grupo, aunque era ella a quien miraban en busca de mando. ¿Cuántos? Preguntó ella. Conté más de 20, diría 30, quizá más. Menos de 1000 hombres, ¿creen que pueden tomar la mote con menos de 1000 hombres? Dijo uno de los Glover. Pueden hacerlo y lo harán, a menos que los detengamos, dijo Morgan Ligle, Dazei, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces los detendremos. ¿Qué opinas? ¿Alguien tiene ganas de comer calamares? Dijo entre risas. Sí, mi estómago está vacío y hasta un calamar lo llenaría, dijo uno de los hombres de Norrey. A la mierda con eso, yo digo que matemos a esos cabrones y luego comamos algo de comida de verdad, será bueno acompañarlo con una cerveza o dos y nada te hace sentir mejor que cuando has mojado tu hacha en sangre de kraken, gritó otra voz. Rápidamente montaron y cabalgaron hasta el borde del bosque de los lobos, las señales de los fuegos y los campamentos se habían establecido antes de que los nacidos del hierro se dirigieran a la mote. Ella se llevó el cuerno a la boca y lo hizo sonar con fuerza, los sonidos de otros pronto se unieron a ella y como uno solo salieron de la protección de los árboles. Maza en mano, cabalgó con fuerza y muy pronto estuvo en medio de la lucha misma, su ataque había tomado a los nacidos del hierro tan por sorpresa que incluso sus arqueros no habían tenido tiempo de reaccionar. El crujido de un cráneo y la sensación de un cuerpo aplastado bajo su caballo pronto se unieron a los sonidos de los gritos de los hombres que morían. El olor de la mierda que salía de sus entrañas cuando exhalaban su último suspiro casi superaba el olor del cobre de su sangre en el aire. Vio a los hombres correr hacia sus barcos y algunos lograban hacerlo, pero no le importaban los rezagados o los lo suficientemente cobardes como para correr. En cambio, cabalgó y se dio la vuelta solo para sentir que su caballo se desplomaba debajo de ella. A su alrededor, vio a otros que se habían puesto de pie, ya sea por elección propia o como ella por necesidad. No es que importara, ya que la pelea seguía siendo la misma, bajó su maza sobre otro cráneo mientras esquivaba un golpe de hacha y respondió con una patada en el pecho. Su caballería no era de verdad, no llevaban armadura ni lanzas como las del rey cuando atacó a los que se encontraban bajo los muros de Aguas Dulces. Dazei había pedido caballos y se los habían dado, y habían montado porque así llegarían rápidamente y obtendrían una ventaja temprana. Pero, en realidad, los hombres que la acompañaban eran soldados de infantería, al igual que ella, y los calamares ahora estaban aprendiendo eso a su costa. Un hombre grande se acercó blandiendo un hacha y vio al Lidle medio pelear con lo que parecía ser una mujer con dos. Dazei bloqueó eso de su mente mientras esquivaba el golpe dirigido a su cabeza y respondió con uno propio. Sintió que los huesos de la rodilla del hombre cedían y luego golpeó mientras él caía al suelo, el sonido de su mandíbula cuando la maza impactó le dijo que estaba acabado antes de aterrizar. La pelea no duró demasiado después de eso, Dazei miró para ver que media docena de barcos se habían ido y el resto ahora era suyo. Por el norte, escuchó una ovación que le hizo saber que estaba hecho. El rey Rob. El joven lobo. Dazei sonrió mientras se dirigía al Lidle medio, y lo encontró de pie junto a una mujer en el suelo, su aspecto le parecía familiar, pero no podía identificarla. ¿Morgan? Preguntó ella. Dazei dijo Morgan antes de sonreír. Atrapé un calamar que se cree una princesa, Asa, hija de varón. Una zorra igualita a su hermano, dijo entre risas mientras les ordenaba a los hombres que la ataran. Foso Kailin 298 AC. El pequeño Jon. Observaron cómo los barcos navegaban río arriba por el río Feber, y el Small Jon yacía en la hierba junto a Uland y sus hombres.
En el foso había dejado a casi 600 hombres y, si el ataque venía desde el sur, sería más que suficiente. Sin embargo, un ataque desde el norte no era tan fácil de defender y, viendo los barcos que navegaban, incluso 600 hombres no serían suficientes. Por eso había escuchado y aceptado el plan de Ulan, y por eso estaba tumbado en la hierba mojada y sentía que se mojaba más a cada segundo. Aunque no de la forma en que le gustaría, pensó con una sonrisa irónica. ¿Cuántos? Susurró. Demasiados, respondió Uland. ¿Crees que necesitamos más hombres? Preguntó preocupado por primera vez. Creo que luchamos con lo que tenemos y ganamos o morimos, dijo Uland y asintió. Se alejaron de las orillas y regresaron con sus hombres, casi un centenar de los mejores arqueros de Uland, además de los hombres que reuniría de cualquier lugar donde pudiera encontrarlos. En total, tenían casi 2000 hombres y muchachos listos para luchar y él sabía, como Uland, que la sorpresa era clave. Necesitaban que los nacidos del hierro desembarcaran y marcharan y, mientras atacaban el foso con fuerza, podían atacarlos por la retaguardia. Solo esperaba que los hombres del foso se mantuvieran firmes y no se hubieran equivocado, su padre nunca lo perdonaría si dejaba que el foso cayera bajo su vigilancia. Eres un hijo de Umber, un gigante entre los hombres, muéstrale a esos calamares lo que sucede cuando se atreven a enfrentarse a un gigante, muéstrale quién es el dueño del norte. Los nacidos del hierro tardaron horas en aterrizar y aún más en lanzar su ataque. Smaljón observó cómo los calamares se sorprendían al encontrar un foso que estaba listo para ellos. Se rió al ver la conmoción en sus rostros y su sorpresa cuando tantos cayeron mientras lanzaban su ataque. Luego esperó lo que le pareció una eternidad mientras Ouland organizaba a sus hombres y las flechas comenzaban a volar. No se parecía a nada que hubiera visto antes, un nivel de tiro con arco que ni siquiera sabía que existía. Cada flecha daba en el blanco y cuando lo hacía, un hombre caía. Ouland le había dicho que los lagartos usaban veneno en sus flechas y que no quería saber nada de eso, ya que los hombres que caían no se levantaban aunque no hubieran apuntado con precisión. Después de algunas descargas, supo que los atacarían, así que se puso de pie y su voz resonó. ¿Quién es dueño del norte? Gritó en voz alta. Lo hacemos. ¿Quién es dueño del norte? Lo hacemos. Muéstrales, dijo señalando con su espada mientras él y sus hombres comenzaban a correr hacia adelante. La gran espada se balanceó y decapitó al primer hombre que encontró, Smaljón cortó al siguiente hombre tan limpiamente que supo que estaba muerto antes de mirar. Muy por delante de él vio al hombre con casco de kraken y supo que estaba armando, pero dudaba de poder alcanzarlo. Así que descargó su frustración en todo lo que pudo, su gran espada era rival para cualquier hacha, martillo, hacha de asta o pica que se cruzara en su camino. Cuando la flecha aterrizó en su cuero endurecido, lo molestó tanto que en lugar de blandir su espada contra el hombre más cercano, lo golpeó con la cabeza, gruñendo mientras lo hacía. Que la flecha fuera de Ironborn y no de Cranogman era algo por lo que estaba agradecido, al igual que la dureza del cuero que vestía. Oyó el cuerno y miró hacia atrás, sonriendo cuando los caballos se dirigieron hacia ellos. La bandera de los tritones ondeaba en lo alto y los nacidos de hierro no tardaron en retirarse, mientras los que tuvieron la mala suerte de enfrentarse a la carga de caballería caían al suelo. Mientras guiaba a sus hombres tras los hombres que se retiraban, vio al hombre del yelmo kraken y maldijo que aún no lo alcanzaría. El Smaljón abatió a hombres a diestro y siniestro mientras los perseguía de vuelta a sus barcos. Cuando los alcanzó, más de la mitad ya se habían alejado y en la cubierta de uno de ellos el hombre del yelmo estaba de pie mirándolo, mientras el Smaljón observaba cómo una flecha rebotaba inofensivamente en el yelmo y caía al suelo. Habían ganado y, sin embargo, para él, era como una derrota mientras veía a los barcos alejarse, las flechas en llamas alcanzaban algunas de las velas y las cubiertas y, sin embargo, sabía que no detendrían a ninguno de los que tuvieron la suerte de escapar. Fue solo la palabra de Ouland lo que le hizo darse cuenta de la magnitud de su victoria, los habían enviado a empacar y se habían apropiado de la mitad de sus barcos. Habían matado muchos más de sus hombres de los que habían perdido, 3, tal vez incluso 4 calamares por cada norteño perdido. Más importante aún, el foso todavía estaba allí y eso les dio el norte, había hecho lo que le habían ordenado su padre y su rey. Estaría orgulloso de ti, y también te diría que te emborraches porque te mereces una cerveza, dijo Ouland mientras Smaljón asentía. Sí, emborracharse suena bien, dijo mientras caminaban de regreso hacia el foso, sus ojos se giraron para mirar hacia atrás una vez más y rezó para tener la oportunidad de enfrentar al hombre con casco kraken algún día.
Escagos 298 DC. Incluso cuando era un polluelo, se sentía diferente, su madre también lo sentía y, aunque ella le había enseñado lo que tenía que hacer para sobrevivir, él sabía que ella le tenía miedo y, tan pronto como pudo, la dejó para que viviera sola. En los cielos sobre él, volaban dragones y algunos tenían jinetes en sus espaldas. Eso lo había puesto celoso, envidioso porque, aunque era diferente de ellos, también era igual. Deseaba lo que ellos tenían y, por eso, cuando sonaron los cuernos, pensó en responder, aunque sabía que podía hacerlo y no lo haría. Observó cómo los más débiles que él caían presa de los encadenadores de dragones, podía sentir el entusiasmo de los hombres que hacían sonar esos cuernos para atarlo, y aunque deseaba un jinete más que nada, disfrutaba de su decepción cuando no acudía. Con el tiempo, los hombres acudieron a él y se atrevieron a intentar atarlo solo por su voluntad, algunos usando látigos como si pudieran hacerle daño, y los que lo hicieron pronto descubrieron a su costa porque era una mala idea. No podía decir si era su enfado o algo más lo que lo había hecho elevarse al cielo y volar lejos. Incluso ahora, todos estos años después, todo lo que sabía era que había sentido la llamada y había volado hacia el norte. La isla, aunque diferente a la que ahora llamaba hogar, había sido así para él durante muchos años. La sensación de estar cerca pero no cerca de su jinete era más fuerte allí o lo había sido hasta que llegó aquí. Durante muchos años había vivido en la isla y sentía un pequeño zumbido en el fondo de su mente, sentía más que oía y, sin embargo, sabía que ya no era un zumbido. Era una canción que le hacía sentir cosas que nunca había sentido antes, una conexión que había anhelado toda su vida y que le había hecho hacer cosas que había odiado para poder lograrlo. Cada mañana se despertaba con la canción, sus sonidos lo calmaban, lo alimentaban, sus llamas se hacían más fuertes, su vuelo era como el de un dragón mucho más joven y sus ojos verdes finalmente recuperaban su brillo. Con el tiempo se habían desvanecido y perdido su color, su magia se había atenuado mientras descansaba y esperaba, pero ahora brillaban como ese fuego antinatural y con ellos podía ver como lo había hecho antes. Podía ver a su jinete mientras se dirigía a la ciudad amurallada, ver sus planes como si se los dijera y por la noche, cuando cerraba los ojos, podía verlo parado frente a él. Su cabello oscuro y sus ojos grises, la forma en que miraba a los suyos, el amor, el respeto, el honor y la gratitud, todo expresado cuando sentía su toque. Su conexión se estaba haciendo más fuerte y pronto estarían juntos, escucharía su nombre pronunciado en voz alta y juntos gobernarían los cielos. El pasado era el pasado, lo sabía ahora y todo lo que importaba era el futuro, su futuro. Jinete y dragón como uno solo, como estaba destinado a ser y cómo había sucedido no importaba en comparación con eso. Si miro hacia atrás estoy perdido, así que nunca más miraré hacia atrás, no cuando el futuro se cruce en mi camino. Tierras de los Ríos 298 AC. Jon Nieve. Se despertó del sueño y encontró a Arya acurrucada a su lado, su hermana pequeña casi se negaba a dejarlo fuera de su vista, incluso después de que le había dicho la verdad sobre quién era. Jon había estado preocupado por su reacción, pero una vez que dejó en claro que ella seguía siendo su familia, seguía siendo su hermana pequeña, y nada podría cambiar eso, fue como si no se lo hubiera dicho en absoluto. Es cierto que ella lo sabía y lo creía, pero para ella, él era Jon y eso en verdad era todo lo que siempre había deseado ser cuando se trataba de Arya. Inclinándose, le dio un suave beso en la frente y se dirigió hacia Arthur para su entrenamiento matutino. Que el caballero ya estuviera levantado y esperando no fue una gran sorpresa y mientras avanzaban hacia el espacio abierto, Jon sintió que debía contarle sobre su sueño. Soñé con ella otra vez, dijo mientras caminaban. ¿Dónde estaba esta vez?, preguntó Arthur. Sigues en el mismo lugar, Cart. La ciudad más grande que jamás haya existido o existirá, dijo Arthur. La alcanzó, dijo Jon mientras tomaban posición. ¿Barristan?, preguntó Arthur, y su voz demostraba que aún no estaba del todo convencido. Sí, sé lo que sientes por él, Arthur, pero ella lo necesita y él es fiel, dijo Jon, Arthur, asintiendo mientras comenzaban a entrenar. Duró más, pero el resultado fue el mismo. Arthur seguía estando muy lejos de su alcance en lo que se refiere a esgrima. Sin embargo, Jon sentía que estaba mejorando, así que esperó a que Arthur le diera consejos y le dijera lo que estaba haciendo mal, solo para que otra voz sonara y le hiciera saber que estaba mejorando mucho. ¿Cuándo aprendiste a pelear así?, preguntó Arya, Jon, dándose la vuelta para verla sentada en el pasto y mirándolo. ¿Cuándo te despertaste?, preguntó al verla sonreír mientras se ponía de pie. Estaba despierta en el momento en que te fuiste, hermano. ¿Y ahora mi pregunta?, dijo sonriendo.
He estado entrenando cada día con Ser Arthur y con los demás, necesito mejorar si quiero manejar esto, dijo sosteniendo a Blackfire. ¿Lo has hecho? Estás mucho mejor desde la última vez que te vi, igual que yo, dijo ella alardeando. ¿Tú eres? Preguntó. Sí, entrena conmigo y lo descubrirás, dijo con un descaro que él extrañaba desde que dejó Invernalia hacía todas esas lunas. Muy bien, dijo al ver su sonrisa hacerse más grande. Ella había mejorado y escuchó a Arthur decir algo sobre bailar en el agua que la entristeció por un momento. Arya se sacudió la emoción para que pudieran continuar. Una vez que lo hicieron, se paró detrás de ella y le mostró algunos movimientos. Arthur miró y les dijo a ambos que cambiaran un poco sus posturas. Su hermana pequeña se lo comió todo como si fuera la mejor comida que le habían dado en su vida. Cuando escuchó que el resto del campamento se movía, supo que su tiempo de juego había terminado, era hora de ponerse a trabajar y tenían mucho que hacer. Necesito hablar con los demás, Arya. Tengo que hacer planes para lo que está por venir, dijo en voz baja. Sansa. ¿Y la guerra? Dijo y ella asintió. ¿Tengo que ir y esperar hasta que termines? Preguntó mirando al suelo. No, dijo mientras ella giraba la cabeza hacia él. Ella también es tu hermana y es nuestra familia la que está peleando, ¿no es así? Lo es, dijo Arya saltando lejos de él cuando él fue a despeinarle el cabello. Rápido como una sombra, dijo ella con una risita. Caminaron de regreso al campamento y desayunaron. Jon se encontró con que los demás lo miraban como si estuvieran esperando que les dijeran qué hacer. Miró a Arthur y lo vio asentir y, después de extender la mano para tocar suavemente el brazo de su hermana, comenzó a hablar. Quiero agradecerles a todos por lo que han hecho por mí, sin ustedes no hubiera podido rescatar a mi hermana y tengo con ustedes una deuda que algún día espero pagar, dijo con voz firme y al ver la sonrisa de Arthur, regia. No hay necesidad de agradecernos, su gracia, dijo Ser Richard mirándolo. Hay mucho más por hacer y sé que la hermandad no sirve a ningún señor ni rey, pero de todos modos me gustaría pedir vuestra ayuda, dijo mientras Beric y Thoros asentían, el primero hablando. ¿Qué es lo que nos pide vuestra gracia? Arwen, Alyn, les pediría que vayan a Aguas Dulces. Debemos hablar del rescate de mi hermana y su madre y mi hermano necesitan saber que ella está a salvo. Lo haremos, Jon, llevaremos a Lady Arya de regreso a su madre sana y salva, tienes mi palabra, dijo Arwen. ¿Jon? Preguntó Arya con voz asustada mientras agarraba su brazo. Mi hermana se queda conmigo, Arwen. Puedo protegerla mejor que nadie, con el tiempo la traeré a ella y a mi otra hermana de regreso con su madre, pero hasta entonces, Arya no se aparta de mi lado, dijo sintiendo que el agarre se aflojaba mientras Arya se relajaba. Entonces, ¿solo quieres que entreguemos el mensaje? Preguntó Arwen. Sí, Arya te dará una carta y yo también, ¿puedes hacer esto? Preguntó viendo a Arwen y Alyn asentir. Ser Richard, sé que deseas quedarte a mi lado y desearía que así fuera, pero te necesito en otra parte, dijo y Ser Richard lo miró. Lo que ordenéis, excelencia, dijo Ser Richard. Los señores del mar angosto, Ser Richard, en la actualidad apoyan a su señor feudal, pero tanto Ser Arthur como usted y mi propio conocimiento de la historia de mi familia me dicen que en su corazón desearían apoyar mi reclamo, ¿cree que esto es cierto? Hago vuestra gracia. Entonces te pediría que cabalgues hasta ellos, Ser Richard, cabalga y diles la verdad sobre mí, te daré una carta que habla de ello firmada por mí y Ser Arthur, pídeles que se retiren y esperen mi llamada, dijo mirando al hombre. Considere lo hecho, su gracia, dijo Ser Richard y asintió. Lord Beric dijo suavemente mirando al hombre. ¿Su gracia? Sé que crees que las tierras de los ríos es el lugar donde deberías estar, sin embargo, te pediría una tarea importante. La montaña y Lorch han pagado por sus crímenes, pero yo no fui el único al que perjudicaron. Te pediría que traigas sus cabezas y una carta a la casa Martell. ¿Por qué yo, su gracia? ¿No estaría mejor servido Ser Richard o Ser Arthur? Ser Richard tiene su propia misión, Lord Beric, y Ser Arthur no se apartará de mi lado. Os lo pido por vuestros lazos con Dorne. Vuestro prometido, vuestro escudero, podéis conseguir una audiencia donde otros no pueden. ¿Puedo contar con vos, mi señor? Puedes hacerlo, dijo Beric mientras Arthur miraba a Ned Daine, quien parecía un poco molesto porque lo estaban enviando lejos. ¿Y el resto de nosotros, su gracia? Preguntó Thoros. Necesito rescatar a mi hermana, Thoros, y para ello debo ir a desembarco del rey. Arya tiene una forma de entrar en la Fortaleza Roja y Ser Arthur lo sabe mejor que la mayoría. No voy a mentir, es una empresa peligrosa y no le ordenaría a ningún hombre que la emprendiera, así que pediré voluntarios y no se lo reprocharé a nadie que no desee unirse a mí.
¿Tienes mi espada, su gracia? Dijo Toros. Mi arco, dijo Angui. El mío también. Sí, estoy contigo, su gracia. Más tarde, mientras escribía las cartas, pudo sentir el entusiasmo de Arya por ponerse en marcha. Su hermana casi caminaba de un lado a otro mientras él luchaba por poner en palabras su oferta a la casa Martell. Ya había escrito cartas a los señores del Mar Angosto, a su hermano y a Lady Catelyn, y Arya había terminado la suya. Ahora, mientras daba los toques finales a la que quizás fuera la más importante de todas, esperaba que fuera suficiente. Soplando contra la tinta, esperó a que se secara antes de doblarla y llevársela a Lord Beric. Arthur y Ned Dayne se habían despedido y solo la promesa de que lo aceptaría como su escudero había sido suficiente para que el muchacho aceptara irse. Lord Beric dijo entregándole la carta. Su gracia, dijo Beric con una pequeña reverencia. Espero verte pronto, mi señor. Yo también, dijo Beric. Jon observó al señor mientras se alejaba. El joven muchacho miró a su tío, quien le dio una sonrisa que el niño le devolvió. Sir Richard, Arryn y Alyn ya se habían puesto en camino para sus propias misiones y era hora de que partieran hacia las suyas. Arthur, Toros, Angui, Henry, que había dicho que conocía Flea Bottom mejor que nadie y por quien Arya había dado fe, ya estaban montados. Jon caminó hacia ellos y vio a Arya jugando con Ghostin y Meria. Los dos lobos no podrían ingresar a la ciudad y, sin embargo, los acompañarían parte del camino. Aún así, se sintió como si se estuvieran despidiendo cuando se unió a su hermana y acarició el pelaje de Ghost. Después de ayudar a Arya a subir a su caballo, su hermana rechazó uno propio y en su lugar quiso montar delante de él. Jon se subió detrás de ella y se preparó para cabalgar con fuerza. Para Sansa, dijo suavemente mientras Arya se apoyaba contra su pecho y los caballos y los lobos comenzaron a cabalgar más al sur de lo que nunca antes habían estado. No en orden cronológico. Desembarco del Rey, 299 DC. Arturo. Habían pasado 6 y 10 años desde que puso un pie en esta ciudad y lo primero que le impactó fue que olía aún peor que en ese entonces. Durante los años que había considerado venir aquí, las imágenes de encontrar al ciervo gordo y destriparlo nunca se alejaban de su mente. Que no lo hiciera se debía al chico que ahora arriesgaba tanto para salvar a una chica que él creía su hermana. Le preocupaba que Raegar arriesgara tanto por una chica que no solo no era realmente quien él pensaba que era, sino que, según su otra hermana, nunca lo había tratado bien. Sin embargo, la influencia de Lady Catelyn solo se había extendido a Sansa, eso estaba claro en cómo interactuaban Arya y Raegar. Arthur se encontró imaginando a una niña con cabello oscuro y ojos violetas e imaginando que ella y Raegar habrían tenido el mismo tipo de relación. Era una que él y Asara habían compartido, una que sabía que Oberyn y Elia también tenían. Una cercanía que solo un verdadero hermano y hermana podían sentir y, por lo tanto, la niña para él era solo eso. Sin embargo, su hermana, no sabía cómo se sentiría por ella. Cuanto más sabía, menos le gustaba y escuchar el incidente con los lobos solo lo dejó aún más claro. También había molestado a Raegar, pero su rey lo contuvo bien, algo que estaba logrando hacer incluso mejor desde que se dirigieron al sur. Un rey necesitaba muchas habilidades y él le enseñaría todo lo que pudiera. Algunas, sin embargo, solo un rey podía aprenderlas por sí mismo, por lo que estaba feliz de ver que Raegar las estaba aprendiendo bien. Los túneles en los que descansaban eran oscuros y húmedos y, aunque Arya había logrado hacerlos entrar, no eran tan útiles como él hubiera deseado. Cada vez que había tenido la oportunidad de mirar por encima de ellos, había descubierto que estaban cada vez más lejos de donde debían estar. Era frustrante y cuanto más se quedaban, más peligroso se volvía, pero Raegar se negó a irse sin su hermana, por lo que Arthur no tuvo más opción que protegerse las espaldas. Te digo que es por aquí, dijo Arya poniéndose de pie. Ya hemos pasado por eso, Arya, no es así, dijo Raegar. Jon, confía en mí, dijo Arya suplicante. Arya, no es así, iré si me lo pides, pero no es así, dijo Raegar y Arthur asintió cuando lo miró, sabiendo que tenía razón. Deberíamos haber traído a Ghostin y Meria, dijo Arya decepcionada mientras se sentaba junto a su hermano. Los lobos son demasiado conocidos, Arya. No podríamos protegerlos aquí, dijo Raegar y ella asintió. ¿Qué pasa si no podemos encontrarla? Dijo Arya con voz suave y baja. Te encontré, ¿no? Dijo Raegar e incluso en la oscuridad de los túneles, Arthur pudo ver la sonrisa en el rostro de la chica. Cuando escucharon el sonido de pasos que se dirigían hacia ellos, tanto él como Raegar se pusieron de pie de un salto. Dawn y Blackfyre salieron en un instante y él supo que Arya también tenía su aguja afuera. Soy Henry, dijo Raegar permitiéndole relajarse.
Traje comida, dijo Henry cuando los alcanzó. Arthur aceptó las manzanas y el pan que Raegar le arrojó. ¿Alguna novedad sobre Sansa?, preguntó Raegar mientras tomaba un trozo de pan y se lo daba a su hermana. El sonido que hacía ella al comerlo le recordaba a Arthur al de un lobo. La vi cerca del septo, tenía una guardia real y algunos otros guardias con ella, dijo Henry con voz apagada mientras comía también. ¿Estaba herida?, preguntó Raegar. No que yo haya visto, se veía bien, Jon, dijo Henry, y Arthur escuchó los sonidos de alivio que salieron de Raegar y Arya ante eso. Después de comer, miró hacia Arya y vio que estaba acurrucada contra su hermano y que Raegar la rodeaba con su brazo. La niña se quedó dormida en unos momentos y vio cómo Raegar la miraba, con qué actitud protectora la sostenía y lo cómoda y segura que parecía a su lado. Después de que la rescataron, solo la vio así cuando era Raegar o su lobo. Todas las demás veces mostraba cautelosa, sus ojos miraban en todas direcciones a la vez mientras buscaba el peligro. Él le había sugerido que se quedara con Toros y los lobos, que sería mejor si solo él y Raegar entraban a la ciudad. Tanto su rey como la propia muchacha pronto le dejaron en claro que eso era inaceptable para cualquiera de ellos. ¿A dónde va Jon? Voy yo, dijo Arya desafiante, y Arthur todavía se rió entre dientes al pensar en la mirada en sus rostros cuando ella lo hizo. Entrar en la ciudad no había sido difícil, el carro y los suministros que habían comprado y la ropa que llevaban los identificaban como los plebeyos que pretendían ser. Ocultar a Dawn y Blackfyre había sido más difícil, pero ver comida en el carro les había facilitado el paso. Aunque fue a costa de que los mismos Capas Doradas perdieran parte de esa comida antes de que los dejaran pasar. Sin embargo, una vez dentro, había sido más difícil y tuvieron que esperar hasta que cayera la noche antes de poder dirigirse a la entrada de los túneles. Les había llevado 3 días llevar al resto de sus hombres dentro de la ciudad y otro día para organizar el barco en el que abordarían para alejarlos de la ciudad una vez que hubieran rescatado a Sansa Stark. Toros y el resto de sus hombres se habían ido al Valle Oscuro y se reunirían con ellos allí junto con los lobos antes de dirigirse a Poza de la Doncella. No había barcos que partieran hacia el norte de este desembarco del rey y su rey deseaba ir al norte una vez que esto estuviera hecho. De Maidenpool a Puerto Blanco, Arthur, y luego a Escagos, dijo Raegar. ¿Y el dragón?, preguntó. ¿Y el dragón?, dijo Raegar. ¿De verdad cree usted que se puede tomar, excelencia?, preguntó preocupado. Hay una frase en mi cabeza, Arthur, una que no sé de dónde salió, es Valirio, si crees en tal cosa, dijo Raegar. ¿Cuál es la frase? Zaldr más ces bufdar y ixos daor. ¿Qué significa eso?, preguntó confundido. Un dragón no es un esclavo, dijo Raegar sonriéndole, sus ojos gris oscuro llenos de alegría mientras lo miraba mientras lo hacía. Al principio, Raegar se lo había explicado, y le había dicho que el vínculo entre un dragón y su jinete era voluntario. Que, al igual que con Fantasma, el dragón tendría su propia mente y que, aunque podía pedirle que hiciera algo, nunca podría ordenarle que lo hiciera. Cuando le dijo que su tía tenía 3 dragones propios y que estaban creciendo, lo miró de forma extraña. Los sueños que compartían no eran algo que él entendiera, aunque se sintió aliviado cuando le dijeron que Barristan estaba a su lado. La idea de volver a ver a su antiguo hermano era algo a lo que casi había renunciado, a menos que fuera al final de su espada. Henry se fue a la mañana siguiente a buscar más comida y a asegurarse de que sus hombres estuvieran listos. Él, Raegar y Arya intentaron recorrer los túneles una vez más y descubrieron una vez más que ninguno de ellos conducía a donde querían ir. Cuando llegaron de regreso al lugar donde habían descansado la noche anterior, Henry ya había regresado. Las noticias que les trajo hicieron sonreír a Raegar, pero Arthur solo podía preocuparse de que estuvieran demasiado expuestos. «Podemos hacerlo, Arthur, sé que podemos», le dijo Raegar mientras salían de los túneles. «Si no podemos, entonces necesito su palabra, su gracia». «Si el peligro es demasiado grande, correremos», dijo suplicante, no dispuesto a perder al rey al que había esperado tanto tiempo para servir. «Por mi honor», Arthur, dijo Raegar y asintió, parpadeando por la luz mientras salían de los túneles. Invernalia 299 AC. Salvado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había cometido un error tan grave? Invernalia había caído con menos de 30 hombres y no podía creer que hubiera sido tan tonto. Los cuervos habían venido de Bosque Profundo y Foso Cailín, los Greyjoy habían atacado y habían sido rechazados. Cuando llegaron noticias de la plaza de Torren, había acordado con Ser Rodrik que, como señor interino de Invernalia, su trabajo era enviar ayuda cuando fuera necesaria, y que debería haber esperado.
Los hombres de Foso Kailin y los de Bosque Profundo seguramente marcharían en su dirección y, sin embargo, había visto la sed de gloria en los ojos de los guardias de Invernalia. Ser Roderick había deseado liderar a sus hombres y verlos expulsar a los calamares de sus tierras y Bran, en su arrogancia, había deseado una victoria que también pudiera llamar suya. Robb estaba ganando batallas y ganándose elogios y sabía que Jon pronto haría lo mismo. Su hermano rescataría a sus hermanas y algún día se cantarían canciones sobre él. ¿Quién cantaría canciones sobre él? ¿Qué grandes hazañas podría lograr un lisiado? Así que había enviado a sus hombres y, a través de ellos, su gloria se reflejaría en él. Soy un tonto, dijo suavemente mientras miraba a Rickon, Osa y Hodor. Ser Roderick volvería, lo sabía, volvería y recuperaría la fortaleza, pero el daño ya estaba hecho. El Septon Chayle, Alebelle, Miken y lo que le había pasado a Paya eran todo culpa suya. Tenía sangre en las manos que nunca podría pagar, aunque juró que algún día haría algo para compensarlo. Escuchó los pasos y miró a Summer y Shaggy-Dog, los lobos mantuvieron la calma y le hicieron saber que solo eran Jojen y Meera quienes regresaban. ¿Qué novedades hay?, preguntó Osa. Los cuerpos aún se balancean en las puertas, pero los nacidos de hierro tienen miedo, dijo Jojen. ¿Por qué? Ellos tienen el castillo, dijo enojado. Pero no lo mantendrán por mucho tiempo, dijo Meera feliz. ¿Lo has visto?, le preguntó al niño Jojen sacudiendo la cabeza. Sus sueños ahora eran aquellos en los que Bran sabía que debería haber depositado más fe. Los hombres marchan, Lord Brandon, marchan y recuperarán la fortaleza y luego el llamado príncipe de Invernalia pagará por sus crímenes, dijo Meera. Haré que le quiten la cabeza de los hombros, yo mismo la tomaré, dijo, mientras su ira crecía. Tal vez o quizás los dioses tengan un destino diferente reservado para Theon, solo el tiempo lo dirá, dijo Jojen. Deja de hablar con acertijos, si lo hubieras dicho claro, dijo antes de sentirse culpable por hacerlo. Lo siento, no quise decir, es difícil enfrentarse a Bran, pero no lo harás solo, dijo Jojen y asintió. Comió la comida que le trajeron y escuchó a Rickon discutir y decir que quería ver a su padre. Bran perdió a los estribos una vez más con su hermano y le dijo que su padre estaba muerto, solo para que Rickon dijera que no, que lo había visto a él y a su lobo blanco. Se quedó desconcertado por un momento antes de darse cuenta de que estaba viendo a Jon y no a su verdadero padre. Bran le pidió que le dijera exactamente lo que había visto y le dijo que lamentaba estar enojado con él. Lo vi con Sansa y Arya, el lobo blanco y el gris, estaban en un barco y hacía frío. Padre se paró al frente y les habló a ambos, les dijo que la manada volvería a estar junta pronto y que tenía una sorpresa para todos aquellos que se habían atrevido a hacernos daño, dijo Rickon mientras él, Jojen, Meera y Osa escuchaban. Hodor, dijo el gigante en voz alta y obligando a todos a girarse y mirarlo. Hodor se sentó allí con una sonrisa en su rostro, una que no había visto en él durante días y que recordaba con más claridad el día en que encontraron a los lobos y los llevaron a Invernalia. Había estado más emocionado ese día de lo que lo había visto nunca, repitiendo su única palabra una y otra vez y sonriendo cuando Jon le había permitido acariciar a Fantasma. Hodor, dijo Hodor poniéndose de pie, con los brazos abiertos y empezando a correr alrededor de la cripta. El gigante ha perdido la poca cabeza que tenía, dijo Osa y Bran casi deseó estar de acuerdo, pero en cambio se sintió atraído por Hodor cuando se dio cuenta de que estaba fingiendo volar. Hodor, Hodor, dijo Hodor y luego observó mientras tomaba la antorcha y la arrojaba al suelo. Hodor, Hodor. Bran miró la antorcha y a Hodor, que observaba cómo el gigante volvía a cogerla y se movía con ella en las manos, con los dos brazos extendidos una vez más y esta vez, cuando arrojó la antorcha al suelo, Bran casi podría haber jurado que parecía que salían llamas de su boca. Miró al hombre desde el suelo, lo oyó decir las palabras una y otra vez, y entonces algo pareció hacer clic en su cabeza. Él cree que es un dragón, dijo y Hodor lo miró. Hodor. ¿Eres un dragón, Hodor? Rickon le preguntó a su hermano sonriendo mientras parecía disfrutar del juego que Hodor estaba jugando. Hodor, dijo Hodor sacudiendo la cabeza. ¿Pero hay alguien?, preguntó. Hodor, fue la respuesta. Bran comenzó a escuchar la diferencia en la forma en que decía la palabra cada vez. Por muy confundido que estuviera, había algo en la forma en que Hodor sonaba y actuaba, así que pensó en cerrar los ojos y entrar en el verano. Cuando estaba en su forma de lobo se sentía más inteligente de alguna manera, era como si entendiera mejor las cosas y justo cuando estaba a punto de hacerlo, recordó lo que se había dicho antes de que Hodor comenzara a moverse por las criptas. Rickon había estado hablando de su padre, ¿era eso? ¿Hodor estaba diciendo que su padre era un dragón?
Eso no tenía sentido y su padre estaba muerto, lo sabía, había llorado por él cuando llegó el pergamino del cuervo, pero no había sido su padre, había sido Jon de quien Rickon habló. Jon, dijo y escuchó la voz de Odor. Odor. ¿Jon es un dragón? Preguntó y la voz de Odor se hizo más fuerte. Odor, Odor. No tenía sentido, Jon no podía ser un dragón, ¿qué significaba eso? ¿Podría ser que Jon fuera a tener un dragón? ¿Eso era lo que significaba? Eso tenía algo de sentido para él, incluso si ya no existían los dragones, pero eso encajaba con lo que Rickon había dicho, ¿no? Rickon, ¿la sorpresa que iba a recibir papá era un dragón? Preguntó mientras los demás lo miraban. No lo sé, solo que fue una sorpresa y que les iba a hacer daño a todos, leones, krakens, ciervos, a todos ellos, dijo Rickon. No lo entendía, pero mientras dormía esa noche se consoló con la idea de que tal vez Jon sabía dónde había un dragón. La sonrisa en su rostro era sincera mientras imaginaba a su hermano trayendo un dragón para atacar a todos aquellos que los habían lastimado. Bran se encontró esperando estar allí para verlo, para volver a ver a sus hermanos, a sus hermanas, y decirles a todos cuánto lamentaba haberles fallado y haber perdido su hogar. No sabía cuántos días habían estado en la cripta cuando Osa dijo que debían hacer que su escape fuera más real. Sugiriendo a Rickon que se separaran y que él fuera con Osa mientras Bran iba con Meera, Jojen y Odor no le cayó bien a su hermano. Tampoco al propio Odor, quien se negó a llevarlo. Nada de lo que él, Jojen, Meera u Osa pudieran decirlo haría hacerlo y Bran no podía irse si no lo llevaba. Odiaba estar aquí en la oscuridad de las criptas, el frío aquí se sentía muy diferente al viento y la nieve de los espacios abiertos. Incluso comparado con el bosque de dioses estaba tranquilo y estaba empezando a pensar que habían venido aquí para morir y descansar con el resto de los muertos. Un día encontrarían sus cuerpos y al menos no tendrían que trasladarlos muy lejos para verlos enterrados, pensó con amargura. Si hubiera podido usar sus piernas, podría haberse ido de allí hace días y eso solo demostraba aún más lo inútil que era en realidad. Había perdido su hogar, le había costado la vida a la gente y ahora ni siquiera podía ver a su hermano a salvo. A medida que pasaban los días, se sentía cada vez peor, y solo Summer era capaz de arrancarle una sonrisa. Su autocompasión era algo que le pertenecía a él y solo a él, y aún así sabía que los demás sufrían por ello. Bran despierta, dijo Meera y él la miró casi en pánico. Odor, dijo Odor emocionado. La fortaleza, Bran, Invernalia es tuya una vez más, dijo Meera mientras Jojen lo miraba y Osa sonreía. ¿Qué? Lo han recuperado, ha caído al norte, dijo Meera y Bran se sentó un poco más derecho, esperaba que Theon hubiera sido tomado prisionero, no, rezaba por ello. Las tierras del oeste, 299 DC. El actor británico Robb Stark se convirtió en el actor principal de la película. Asemark había sido un gran éxito y había ordenado al ejército que siguiera marchando. El gran Jon había sido enviado a capturar las minas de oro y Maege Mormont había capturado miles de cabezas de ganado que tenía la intención de llevar de regreso a Aguas Dulces. Sabía que era carne que sería muy apreciada y que heriría a las tierras del oeste incluso más que la toma de sus fortalezas. Ahora, mientras miraba el risco que se extendía a lo lejos frente a él, sintió que se lo tomarían con bastante calma. El risco no era Asemark y los Westerlings ciertamente no eran los Marvans. Aún así, tomar una fortaleza era una propuesta difícil, y ser descuidado o frívolo al respecto conduciría a hombres muertos. Así que Robb se obsesionó con los planes tal como lo había hecho con todos los demás planes que había hecho. Al final, decidió un ataque nocturno, y tanto Smaelhorn como Walder Frey el Negro pidieron y obtuvieron permiso para liderar los grupos de escalada. Después de que Olivar lo ayudó a ponerse la armadura, Robb se encontró acariciando con los dedos el pelaje de viento gris mientras esperaba que cayera la noche. Mirando hacia el cielo nocturno, se preguntó si Jon estaba allí afuera haciendo algo similar, sin tomar posesión de él, por supuesto, pero era como él, estaba con Fantasma en algún lugar frotando sus manos sobre el pelaje blanco. Sonrió al pensarlo, imaginando que lo estaba y esperando que los sueños que había tenido donde no era solo Jon acariciando el pelaje de su lobo fueran ciertos. Dioses, los extrañaba a todos, a sus hermanas, Arya y Sansa, a sus hermanos Jon, Bran y Rickon, incluso extrañaba a sus lobos, pensó mientras miraba a Viento Gris. Sí, tú también los extrañas, ¿no es así, muchacho? Dijo frotando al lobo detrás de la oreja. Cuando la noche pareció lo suficientemente oscura, dio la orden y observó cómo Smaelhorn y los demás se dirigían hacia las murallas. Solo el gran tamaño de Smaelhorn lo diferenciaba de los hombres que lo rodeaban.
Con un gesto de la mano, Rob dio la orden de avanzar hacia la puerta y, con Viento Gris a su lado, marcharon. Su espada permaneció en su vaina, ya que la lucha por él no comenzaría hasta que la puerta cayera. Las flechas y el aceite cayeron primero, y Rob permaneció cubierto bajo su escudo mientras el carnero era llevado a la puerta. Sabía que entre sus hombres había quienes deseaban que él estuviera en otra parte y su tío abuelo casi había exigido que él liderara desde atrás. Brinden le dijo que no todos los reyes lideraban desde el frente y que él era demasiado importante para su causa como para arriesgarse a esa manera. Que lo hiciera en la privacidad de su tienda y no tolerara más discusiones cuando Rob le dijo que él guiaría a sus hombres por su camino, fue algo que apreció, al igual que su consejo. Sabía que por cada hombre que deseaba que él dirigiera desde atrás había 5 o incluso 10 más que se sentían cómodos con que él dirigiera como lo hacía. Luchaban más duro y más ferozmente al lado de su rey y eso solo valía el riesgo, pensó. O al menos valía la pena hasta que sintió el dolor y empezó a flaquear. Rob se encontró brevemente en un sueño, era un lobo y había mordido profundamente la garganta de un caballero y luego todo era oscuridad. ¿Dónde estoy, ah? Dijo tratando de levantarse y luego sintió una mano suave que lo empujaba suavemente hacia la cama. No debe moverse, ha sido herido y la herida apenas está comenzando a sanar, su gracia dijo una voz suave y abrió los ojos para ver a una mujer mirándolo. Yo, mi señora, ¿dónde estoy? El peñasco, su gracia dijo la muchacha y él la miró más de cerca. Era joven, tal vez de su misma edad, de cabello y ojos oscuros, y él se encontró pensando que era bonita antes de sonrojarse cuando se dio cuenta de que lo había estado mirando como si fuera ella. Se sonrojó, aún más, cuando se dio cuenta de que estaba descubierto en su presencia. Su camisa no estaba a la vista y temía que tampoco estuviera usando ropa interior. La chica debió haber visto algo de esa preocupación en su rostro mientras lo miraba con preocupación. Su ataque fue un éxito, su gracia. El peñón ha caído en sus manos y en las de sus hombres. Mi madre, Lady Sibella, me encargó que cuidara de usted. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Preguntó. Lady Jane Westerling, su gracia dijo sonriendo suavemente mientras lo hacía. Le agradezco su atención, Lady Jane, mis hombres, ¿hay alguno cerca? Preguntó y ella asintió mientras se dirigía a la puerta. Le enviaré a alguien, su gracia, y le traerá algo de comer dijo haciéndole una reverencia antes de salir de la habitación. Se recostó en la cama, la herida era profunda y había tenido mucha suerte, pero se sentía bien y solo le molestaba cuando se movía. Cerró los ojos y estaba a punto de volver a quedarse dormido cuando escuchó que se abría la puerta y miró para ver entrar a su tío abuelo. Rob intentó sentarse, pero Brinden le hizo un gesto para que se callara y se movió para agarrar una jarra de agua cuando tosió. Beba esto, su gracia, dijo su tío abuelo entregándole la taza y Rob hizo lo que le pedía, tomando pequeños tragos de agua antes de que Brinden le quitara la taza y la colocara nuevamente sobre la mesa. ¿Cuántos perdimos? Preguntó Rob. Unos pocos, menos de 20. Tomamos la fortaleza fácilmente y, aparte de tu propia herida, me siento bien, dijo mirando al hombre mayor y tratando de tranquilizarlo. Sí, el maestre dijo que te recuperarías y has estado despertándote intermitentemente dijo Brinden. ¿Los señores? Preguntó tosiendo nuevamente y tomando la taza él mismo, lo que provocó una pequeña sonrisa en Brinden. Hemos reforzado nuestro control sobre las fortalezas que hemos tomado y las minas. El gran John fue a explorar con algunos de sus hombres, el hombre estaba aburrido como la mierda, sus palabras no son las mías, su gracia, dijo Brinden haciéndolo reír un poco mientras se lo imaginaba diciendo eso. ¿El maestre dijo cuándo puedo salir de esta cama? Preguntó y Brinden asintió. En unos días más te pediré que me escuches, Rob, como tu pariente dijo Brinden con preocupación clara en su voz y Rob dijo que lo haría. Hablaron un poco más y luego Lady Jane regresó con un poco de sopa y pan. Comió todo lo que pudo y se sintió mejor por ello, pero pronto se quedó dormido una vez más. Rob se encontró en Viento Gris y vio la gran figura del gran John mientras hablaba con algunos hombres, incluido su tío abuelo. Intentó acercarse para ver si era posible escuchar lo que estaban diciendo, pero descubrió que no podía. Sin embargo, sus expresiones lo preocuparon y cuando se despertó a la mañana siguiente y Jane le trajo algo de comida, le preguntó si había sucedido algo. Ella le dijo que no sabía nada y cuando él le pidió que comiera con él, ella lo hizo. Rob escuchó mientras ella decía que su padre había sido capturado y estaba retenido por los Magister en Seagar. Le sorprendió que ella nunca le suplicara que lo liberara.
En cambio, solo le preguntó si lo estaban tratando bien y le contó algunas de las cosas horribles que los Lannister habían dicho sobre él y los hombres en el norte y cuánto temía por él y por el resto de su familia. ¿Parezco un hombre que se convierte en lobo y se come a los hombres? Preguntó con una suave sonrisa en su rostro. No, su gracia, dijo ella suavemente. Te aseguro que tu padre será tratado tan bien como tú me estás tratando a mí, mi señora, y lo mismo le pasará a tu familia. Te doy mi palabra, dijo, y ella lo miró, el alivio en su rostro la hacía parecer aún más joven de lo que era y la forma seria en que lo miraba la hacía parecer aún más hermosa. Gracias, su gracia, dijo mirando el plato. Robb comía más para complacerla que para alimentarse él mismo. Ella se fue cuando llegó el gran Jon y Robb solo pudo haber deseado que no lo hiciera o que el hombre en persona no hubiera venido a verlo. La noticia que le dio le rompió el corazón y solo demostró lo estúpido que había sido. Había pensado que era su hermano, tan fiel como Jon, y lo había traicionado de la peor manera imaginable. Incluso escuchar que el propio norte estaba a salvo y que un ejército marchaba para recuperar Invernalia no pudo aliviar el dolor que ahora sentía. En su vida, creía que solo había llorado de verdad 2 veces. La primera, cuando llegaron noticias de desembarco del rey sobre su padre. Robb había sollozado y se había sentido exactamente como ahora, aunque ahora las lágrimas estaban teñidas de algo más, culpa. Él había causado esto, sus errores y solo los suyos, los errores por los que Jon lo había criticado. Qué tonto había sido, qué completo y absoluto tonto, pensó mientras sollozaba en la cama. No la oyó entrar en la habitación, pero sintió sus brazos alrededor de él y lloró en su pecho. Tal como había hecho con su madre cuando su padre había muerto, una vez más lloró en el pecho de una mujer y buscó consuelo en sus brazos. Sin embargo, Heine no era su madre y antes de que se diera cuenta sintió sus labios sobre los suyos y la estaba besando con hambre, desesperadamente. Ella le permitió tocar su pecho y por un momento el dolor se fue, el mundo fuera de esa habitación y esa cama se perdieron para él. Que se jodan las tierras de los ríos, que se joda tu corona y que se joda cualquiera que no seamos nosotros. Arya y Sansa, Robb, ellos son lo importante, no la tierra, ni la venganza ni la justicia, sino la familia. Las palabras vinieron sin querer y él se apartó de Heine, la mirada herida en su rostro, no una que le agradara como causa, pero al final fue una que casi le dio la bienvenida. Perdóname, mi señora, perdí el control de mí mismo, dijo sin mirarla a los ojos. No hay nada que perdonar, su gracia, dijo ella, aunque él podía percibir algo de dolor en sus palabras y sabía que ella realmente no las creía. Debo descansar, mi señora, dijo y ella asintió mientras se levantaba de la cama. Robb la observó mientras caminaba hacia la puerta, sus ojos lo miraban y él sabía que bastaría una palabra para que ella se detuviera y para que el dolor que sentía se fuera. Sin embargo, no podía, había sido lo suficientemente tonto en lo que había hecho, hacer más cosas tontas solo demostraría que no lo merecía. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se recostó en la cama y cerró los ojos. Descubrió que sus sueños eran los que le gustaban, sueños de lobos corriendo en el bosque y de una manada reuniéndose, y aunque no estaba tan llena como antes, seguía siendo una manada. Abandonaron el peñasco una semana después, y Robb se adentró más en las tierras del oeste. No podía hacer nada más que vengar la muerte de su hermano y, aunque culpaba a Theon de ello y juraba que lo vería perder la cabeza, los verdaderos culpables eran los Lannister. Puede que no pudiera tomar Roca Casterly sin barcos, pero sí Lannisport o alguna de las otras fortalezas y tal vez así lograría que Tywin Lannister se sintiera como se sentía ahora. Al mirar hacia Viento Gris, vio que el lobo parecía ansioso por darse un festín con más hombres de las tierras del oeste y juró que le daría todo lo que pudiera. Hasta por 299k. Dandy. Ambos caballeros habían discutido con ella cuando hizo el trato con Krathmys. Dandy escuchó sus consejos y aún así sabía de alguna manera que tenía razón en esto. Pasó la noche anterior a la reunión en la Plaza del Castigo esperando que él viniera a ella, solo para quedar decepcionada. Su sombra no se había mostrado desde que zarpó y le preocupaba que algo le hubiera sucedido. Sin embargo, una parte de ella sabía que estaba ileso y que volvería a ella. Las palabras que le había susurrado al oído y las promesas que le había hecho eran las que estaba segura de que cumpliría. Luego había tomado la ciudad y a los inmaculados de hombres que se habían proclamado a sí mismos amos y descubrió que estaba ansiosa por ver su sombra una vez más, ansiosa por compartir su éxito con él. Danny pasó los días posteriores a la toma de la ciudad intentando decidir qué haría a continuación y conociendo mejor a los hombres y a Missandei. Había escuchado a Missandei contar la historia de su vida y Danny se había sentido cada vez más enfadada a medida que la niña hablaba.
El sufrimiento de esta niña hacía que el suyo palideciera en comparación y, sin embargo, no guardaba gran rencor hacia los hombres que la habían visto sufrir. En cambio, había dicho algo que hizo que a Dandy se le saltaran las lágrimas. No habría conocido a la reina Daenerys Targaryen si no me hubieran traído aquí, dijo Missandei, y Dandy abrazó a la niña con fuerza. Gusano Gris era un asunto diferente, el hombre era tan estoico como podía serlo y Dandy sintió que los Inmaculados habían elegido a un buen hombre para liderarlos. Él también no hablaba del pasado sino del futuro y Dandy se preguntó si esa era la forma en que el mundo debía ser. El pasado era el pasado y no se podía cambiar, solo el futuro no estaba escrito. Fue con pensamientos como este que se fue a la cama esa noche. Drogon, Rhaegal y Viserion estaban cazando y podía sentir su alegría por estar en el aire, la suya pronto llegó a ella después de haber cerrado los ojos. Si miro hacia atrás estoy perdida, susurró suavemente mientras se quedaba dormida. Ella lo sintió mucho antes de verlo, sus manos tocaron sus hombros y la hicieron girar para que lo mirara. Podía ver más de él, su cabello oscuro, sus ojos gris oscuro, y sus dedos se estiraron para tocar lo que parecía ser una cicatriz en su frente. ¿Qué pasó?, preguntó trazando la cicatriz. Me descuidé, dijo antes de reír. No volveré a hacerlo. Asegúrate de no hacerlo, dijo ella con más firmeza de la que pretendía y luego se rió cuando él lo hizo. ¿Estás a salvo?, preguntó y ella sintió que su corazón latía un poco más rápido ante la preocupación que había en su voz por ella. Lo soy, ahora tengo hombres. Un ejército, dijo orgullosa. ¿En Astapor?, preguntó y ella jadeó, preguntándose cómo lo sabía. ¿Cómo?, preguntó ella. Yo, no lo sé. Cuando estoy aquí, cuando estoy contigo siento cosas, a veces lo que siento aquí se traslada a lo que siento allá también, dijo. ¿Allí?, preguntó ella. Westeros, nuestro hogar, nuestro reino, dijo y ella lo miró, viendo aún más de él ahora, era joven o lo parecía, tan joven como ella y eso la hizo desear verlo más claramente, un pensamiento extraño entonces vino a su mente que tenía que expresar. ¿Me ves? ¿Toda mi ser?, preguntó. Veo una sombra plateada, veo ojos violetas de un tipo que nunca había visto antes y cabello plateado, veo partes de tu cara, tu nariz, tus mejillas, tus labios, dijo tocando cada parte que mencionaba y haciéndola temblar mientras lo hacía. ¿Eres real? ¿Es esto?, preguntó y luego sintió sus labios sobre los suyos y todo pensamiento y razón la abandonaron. Fue un beso más largo que el que habían tenido antes y se sintió diferente, más fuerte, más real, como si él realmente estuviera allí con ella y no fuera un sueño que estaba teniendo de él. No sabía cuál de los dos lo había detenido primero, pero esperaba que hubieran sido los dos. Dandy sonrió cuando escuchó que su respiración era tan profunda como la suya. ¿Eso se sintió real?, preguntó y ella sonrió cuando vio que sus labios se curvaban en una sonrisa, sus dedos fueron hacia ellos y los recorrieron suavemente. Tan real como cualquier cosa que me interese conocer, dijo. He enviado ayuda, llegarán pronto, te pido que los esperes y luego hagas lo que te sugieren, ¿quieres?, preguntó. ¿Qué me pedirán?, preguntó nerviosa. Que vengas con ellos, que dejes que te traigan hasta mí, dijo y ella sintió que se le cortaba la respiración al tragar. ¿De verdad? ¿Me traerán ante ti de verdad?, preguntó esperanzada. Te dije que pronto estaríamos juntos, ya casi es el momento, dijo mientras la besaba de nuevo. Mis hombres, ¿qué pasa con mis hombres?, dijo mientras él comenzaba a desvanecerse. Confía en el caballito de mar Daenerys Stormborn, confía en mí, dijo, y luego se fue. Sintió la pérdida de él con más intensidad cuando se despertó a la mañana siguiente. Dandy se bañó y se vistió y casi se despertó aturdida hasta que rompió el ayuno. Fue mientras lo hacía que decidió hablar con Jorah y Ser Barristan. Missandei también se quedó en la habitación con ellos mientras comían y hablaban juntos. El caballito de mar, Ser Barristan, ¿eso significa algo para usted?, preguntó mientras el caballero la miraba con curiosidad. La casa Velaryon, mi reina. Su emblema es un caballito de mar plateado, dijo Ser Barristan. ¿Fueron leales a mi familia, no?, preguntó mientras recordaba algo de lo que Viserys y Yirio habían hablado cuando hablaron de hombres en Westeros que brindaban en secreto por su rey. La casa más leal de todas, mi reina. La casa Velaryon y la casa Targaryen comparten sangre valiria y se remontan a varias generaciones. La antigua, la verdadera, la valiente, dijo Barristan con nostalgia. Se sentó allí preguntándose si podría ser verdad. ¿Su sombra de alguna manera había logrado enviar a sus hombres más leales en su dirección?
Si era así, ¿eso realmente significaría que ella sería llevada con él? ¿Finalmente volvería a casa? ¿Era seguro para ella hacerlo? Ella tenía sus dragones y su ejército, su sombra también tenía un dragón, creía ella, y si él estaba enviando a buscarla entonces debía ser seguro, ¿no? Él no la había guiado por mal camino desde que había soñado con él y la había ayudado a mantenerse a salvo. Sin él, ella no habría sabido la verdad sobre ser Barristan o ser Jorah, o al menos no la habría sabido todavía. ¿Cuántos barcos hay en Astapor, ser Jorah? Preguntó emocionada. No lo sé, lo averiguaré, mi reina, dijo Jorah mientras se preparaba para levantarse. Sin incluir los 3 que llegaste con mi reina, hay 22 que pertenecen a los buenos amos, dijo Missandei. ¿Cuántos hombres podría transportar un barco? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular. No es suficiente, excelencia. Quizás un poco más de 100 cada uno, dijo Ser Jorah, y ella asintió. Necesitarían más barcos, o tendrían que dejar más hombres atrás de los que deseaban, pero tal vez podrían lograrlo. Ser Jorah, pídele a Gusano Gris que me acompañe a los muelles, necesito ver nuestros barcos. Pídele al capitán Groleo que se una a nosotros también, dijo levantándose de su silla. Esa noche, se paró en el balcón frente al mar y observó cómo los dragones volaban en el cielo. Eran mucho más grandes, mucho más grandes. Drogon ahora era el doble del tamaño de un elefante y sus hermanos eran igual de grandes. Mientras volaban junto a ella, vio la forma en que su hijo la miraba, lo sintió en su cabeza y, aunque sabía que no lo decía, sintió la palabra en su cabeza como si lo hubiera hecho. Era una palabra que ella misma había estado pensando todo el día, en los muelles, cuando regresaron y ahora mientras miraba hacia el agua. La pronunció suavemente mientras cerraba los ojos y veía el gris oscuro de los suyos, mientras imaginaba ver esos ojos de verdad. Pronto, le dijo al viento. Aguas dulces 299 AC. Catelyn. Habían huido durante la noche y, si no hubiera sido por Brienne, Kat habría estado segura de que había perdido la cabeza. Una sombra con el rostro de Stannis Baratheon, así lo describió Brienne y, aunque ella misma no lo había visto así, había visto a una sombra matar a Renly y sabía que no tenían más opción que huir. Le había dolido hacerlo sin los huesos de Ned, pero no tenía otra opción y sabía que las hermanas silenciosas se encargarían de que los trajeran de vuelta a Aguas Dulces. Había cabalgado con fuerza, más que nunca antes, y había sido incómodo, pero sabía que tenía que regresar a Aguas Dulces mientras todavía mantenían a raya a los Lannister. Cada milla que viajaban era una que temía que fueran capturadas o que los Lannister hubieran hecho incursiones y Aguas Dulces fuera sitiada una vez más. Por la noche, sus sueños estaban llenos de preocupaciones por Robb, Bran, Rickon y sus niñas. Sansa y Arya, a diferencia de sus hermanos, ya estaban en manos de esos monstruos y las palabras de Petyr la habían dejado temerosa. Sus oraciones eran por cada uno de sus hijos y por Jon Nieve, ambos rezaban por su éxito en lo que se había propuesto hacer y también por su propia seguridad. Cuando finalmente llegaron a Aguas Dulces, se sintieron muy aliviados, aunque pronto se enojaron. No por los cuerpos que colgaban de las paredes, ya que pronto se enteró de la verdad sobre ellos y estaba más que agradecida de que no hubieran logrado liberar a Ser Jaime, sino porque el corazón bondadoso de Edmure se estaba mostrando demasiado y había permitido que la gente común entrara en Aguas Dulces. Se preocupaba por ellos tanto como él, pero estaban en guerra y sus existencias eran necesarias para hombres que lucharían y no para ser divididas entre los que no podían hacerlo. Le dolía pensar de esa manera, pero por mucho que sufrieran fuera de las murallas, si los Lannister prevalecían, sufrirían aún más. Mi señora, mi juramento sigue en pie, dijo Brienne casi preocupada mientras entraban por las puertas de su casa. Te lo agradezco mucho, Brienne. Me encargaré de que te den habitaciones y luego podrás servirme como mi escudo jurado, dijo al ver la pequeña sonrisa que apareció en el rostro de la gran mujer. Durante las semanas siguientes, se enteró de los éxitos de Robb y sintió que su orgullo crecía cada vez que escuchaba a los hombres hablar de su rey. Si hubiera prestado más atención, habría notado cómo Edmure se erizaba mientras se hablaba de otros y se contaban las historias de la gloria que habían alcanzado. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y su hermano había marchado a pesar de que su rey le había dicho que esperara y se mantuviera firme. El hecho de que al menos hubiera ganado sus batallas la hizo sentir orgullosa de él y cuando habló con su padre, aunque él no respondió realmente, sintió que él también estaba orgulloso de él. Estaban ganando, cada batalla, cada encuentro, y aún así, ella sentía que algo comenzaba a crecer dentro de ella. Una sensación de miedo que comenzó a empeorar cada día y que pronto encontró la causa.
Las primeras noticias que llegaron desde el norte provocaron vítores en el gran salón. Los nacidos de hierro habían sido derrotados en Foso Cailín y Mote Bosque Profundo. La plaza de Torren se sintió aliviada y la costa pedregosa ahora estaba libre de sus intentos de saqueo. Cuando llegaron noticias desde el peñasco, entró en pánico, solo para que le aseguraran que la herida no era tan grave como temía y, aunque había deseado, esperado y rezado que su sensación de miedo fuera por eso, la verdad era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Mis hijos, ¿por qué me los quito? Eran niños inocentes. ¿Fueron tan grandes mis pecados? ¿Por qué no me castigas entonces? Podrías haberme llevado a mí, no a ellos, nunca a ellos. Los gritos no recibieron respuesta y los 7 que son uno fueron maldecidos por ella durante toda la noche y la mayor parte del día siguiente. Incluso cuando finalmente se derrumbó y se quedó dormida, lo hizo con una maldición para ellos en sus labios. La recompensaron con sus sueños, sueños que mostraban a sus hijas y el sufrimiento que enfrentaban. Arya estaba siendo golpeada por un hombre que la doblaba en tamaño y Sansa era forzada contra su voluntad, su dulce hija violada mientras los hombres se reían y se unían. Al vaciar su estómago en el retrete cuando se despertó, Kat sintió que el miedo aumentaba una vez más y por eso le pidió a Brienne que fuera con ella. Aunque no estaba segura de poder perdonar a los dioses por lo que le habían quitado, fue a ellos a quienes rezó una vez más y fue en el septo donde le explicó a Brienne su plan. Para su crédito, Brienne, después de intentar disuadirla, aceptó hacerlo y así quedó fijado para esa noche. Kat pasó las horas tratando de no pensar en la traición que estaba cometiendo. El regreso sano y salvo de sus niñas, en cambio, fue lo único que dejó que su mente considerara. Es hora, mi señora, dijo Brienne y asintió, mientras los dos caminaban hacia donde se encontraba retenido Jaime Lannister. Estaban a mitad de camino cuando los detuvieron y Kat maldijo a Edmure por mandarla a llamar, incluso diciéndole a los guardias que lo atendería después de un rato. Lord Edmure insiste, mi señora, dijo el guardia, para su gran disgusto. Al darse vuelta para seguirlo, ella y Brienne fueron conducidas al solar de su padre, y cuando entró sola, vio a su hermano hablando con Arryn y Alyn, hombres que no había visto desde que partieron hacia el sur con Ned. Gato, debes escuchar esto, dijo Edmure con una sonrisa en su rostro y a ella le enfureció verlo tan feliz. ¿Oyes qué? ¿Qué noticia podría ser tan buena que te dejara alegre después de lo que les pasó a tus sobrinos? Preguntó acusadoramente. Arya, Kat, Jon Snow tiene a Arya, dijo y ella casi se desmaya al suelo de alivio. Arryn la ayudó a sentarse mientras sus ojos buscaban la verdad en los de Edmure. ¿De verdad la has visto? Preguntó volviéndose hacia Arryn. La tengo, milady, tan cerca como estás de mí ahora que ella estaba, dijo Arryn y Kat sintió que un peso caía de su pecho. ¿Está bien, ilesa? Preguntó frenéticamente. Ella es mi dama. Ella y su lobo, dijo Alyn con una sonrisa. ¿Dónde está? Preguntó mirando a su alrededor como si al hacerlo Arya fuera a aparecer frente a ella. Ella, su hermano y algunos hombres han ido a desembarco del rey, mi dama, para ver el rescate de Lady Sansa, dijo Alyn y escuchó a Edmure hablar enojado con el hombre. No me dijiste esto, él la trajo allí, sabía que no era de fiar, pretende entregarla a los Lannister, dijo Edmure con su voz casi gritando. Hubo un tiempo en el que ella podría haber gritado tan fuerte como él, un tiempo en el que ella habría creído la verdad de esas palabras. Si Jon Snow hubiera encontrado a Sansa, tal vez ella todavía las hubiera creído, pero Arya no. Ella había pasado años tratando de romper el vínculo que su hija menor tenía con Jon Snow y cada vez solo los había obligado a estar más unidos. Eran más cercanos que cualquiera de sus propios hijos, un hermano y una hermana más verdaderos que incluso Robb y Sansa, así que no, él no los estaba engañando. Basta, dijo en voz alta. Cualesquiera sean mis pensamientos sobre el muchacho, él ama a Arya de verdad y no quiere que la lastimen ni la arriesguen. Si la trae con él, la protegerá, de eso no tengo dudas. Gato. No, Edmure, basta, dijo ella y él se calmó mientras Arryn le entregaba cartas de Jon Snow y Arya y luego le contaba una historia que la dejó sin aliento. Esa noche, ella yacía en su cama tratando de aceptar todo lo que Arryn y Alyn habían dicho y había mucho que aceptar. La montaña estaba muerta y sus hombres derrotados y había sido él quien había retenido a Arya y no los Lannister en desembarco del rey. Petyr le había mentido una vez más y ella juró que, pasar a lo que pasara, se encargaría de que él pagara por todo lo que había hecho. Escuchar que uno de los hombres que viajaban con Jon Snow era en realidad Ser Arthur Dayne no fue lo más impactante que había escuchado esa noche. Ahora, mientras yacía en su cama, se encontró con una pregunta en sus labios a la que nunca encontraría la respuesta.
¿Por qué Ned? ¿Por qué no me dijiste quién es realmente? Preguntó mientras sus lágrimas caían y sostenía la almohada con fuerza. Desembarco del Rey, 299 DC Elsa. No importaba si se debía a que la iban a ver en público o que Lord Tyrion estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que Joffrey y la Guardia Real no pudieran acercarse a ella. El hecho de que no hubiera sufrido daño alguno durante varios días y que solo hubiera recibido duras palabras y miradas aún más duras era un respiro bienvenido y que ella apreciaba. Incluso le habían permitido vestirse con ropa mucho mejor de la que normalmente le permitían usar. Por lo general, Joffrey solo le permitía usar vestidos más pobres a menos que quisiera humillarla de alguna manera. Que disfrutara tanto al verla vestirse como una dama de una casa menor era casi patético, le parecía. Le mostraba lo que realmente era y se sentía muy estúpida por no haberlo visto antes. Arya tenía razón, era un príncipe falso, todo boca y nada de calzones, había oído a Jon decirle a Robb cuando habían estado en Invernalia. Había sido solo que Jon había estado tratando de calmar a Robb lo que la había hecho contener la lengua en ese momento y ahora se encontraba feliz de haberlo hecho. Después de desayunar, la escoltaron hasta los carruajes y, a pesar de no tener ningún deseo de viajar con ella, se sentó con la reina. Sansa hizo una reverencia y se aseguró de que no sonriera en su rostro por una ocasión tan triste. Le sorprendió ver a la reina con los ojos llorosos y se preguntó si realmente se sentía triste o era otra farsa suya. Las lágrimas de Myrcella eran mucho más verdaderas, y aunque sentía cierta simpatía por la niña que se separaba de su madre, también había algunos celos. A diferencia de Sansa, Myrcella iba a poder dejar esta ciudad y, por eso, era mucho más afortunada que ella. Debes escribirme a menudo, Myrcella, una vez a la semana, ¿entiendes? Dijo Cersei entre lágrimas. Lo haré, mamá, te lo prometo, a ti también, Tommen, dijo Myrcella y Sansa escuchó el sollozo de Tommen, era el primer sonido que hacía el chico y ella ni siquiera lo había notado sentado solo en la esquina del carruaje. Podía oír a la gente que estaba afuera y juró que alguien gritó algunas palabras de enojo a la procesión que pasaba. No podía estar segura de si Cersei también las escuchó y las ignoró o si realmente creyó lo que dijo, pero diría las mismas palabras que la reina si se lo preguntaban. Ellos animan a su princesa, ¿los oyes, Myrcella? ¿Oyes cuánto te aman? Dijo Cersei y Sansa tuvo que reconocerlo. Si en verdad era una farsa, entonces era una de las más excelentes. Cuando llegaron a los muelles, ella salió la última como sabía que debía y luego dio un paso atrás para permitir que la familia real se despidiera. La mirada en el rostro de Joffrey mientras lo hacía era una que mostraba claramente su indiferencia hacia los sentimientos de su hermana. Parecía aburrido y casi ansioso porque ella se fuera de su vista y después de un breve momento entre ellos y uno mucho más largo con Tommen, fue el turno de Cersei de despedirse. Una vez más, Sansa se encontró observando la momia con un ojo atento y ahora estaba segura de que eso era lo que era. Cersei estaba haciendo un problema aún mayor de la despedida ahora que tenía una audiencia y después de un tiempo finalmente terminaron. ¿Cómo había sucedido? ¿O qué lo había causado? No tenía idea, pero escuchó los gritos furiosos y, antes de darse cuenta, el carruaje se sacudió de un lado a otro. Todo lo que siguió fue borroso, sus guardias los rodearon, las mujeres gritaron y en un momento ella estaba al lado de la reina y al siguiente la empujaban por las calles. Sintió que la levantaban en el aire y gritó mientras un hombre invisible la llevaba. La reina, los guardias, Joffrey, todos ahora muy lejos en la distancia, y por un breve momento, sintió una alegría que no había sentido en lunas. Luego, la preocupación y la verdad de la situación en la que se encontraba se hicieron más claras y gritó, luchó y lloró en vano. Jon Nieve. Él le dijo que se quedara con él, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarla y tocarla, y ella juró que lo haría. Gendry le prometió que se aseguraría de mantener sus ojos sobre ella en todo momento también. Cuando recogió la mierda en su mano, se alegró de haber usado un guante. Arya lo miró como si hubiera perdido la cabeza y cuando sonrió, ella frunció el ceño. La puntería fue buena y certera, alcanzando al príncipe justo en su mejilla y escuchó la risa de su hermana pequeña cuando vio lo que había hecho. El motín que siguió era uno que había estado esperando a suceder y, aunque sabía que hoy morirían hombres y que tal vez él había encendido la mecha, descubrió que su culpa era algo con lo que podía vivir. Con el tiempo vería que las vidas de las personas eran mejores, pero por ahora, solo tenía otra vida por la que estaba concentrado en asegurar eso. Jon se movió cuando comenzaron a empujar el carruaje y cuando vio el rojo de su cabello, asintió con la cabeza hacia Ser Arthur.
Les tomó un tiempo llegar hasta ella y tuvo que destripar a un guardia para hacerlo. El pequeño cuchillo era mucho más fácil de manejar en una multitud que Blackfire o Dawn. Cuando la escuchó gritar mientras la levantaban sobre los hombros de Arthur, Jon se volvió hacia Arya para hacerle saber que estaba ilesa. Sin embargo, su hermana pequeña lo había visto incluso más claramente que él. Necesitaba matar a otro hombre antes de que se liberaran de la multitud y, aunque no era un guardia, no se sentía culpable por hacerlo. La forma en que el hombre había mirado a Arya y cómo su hermana pequeña había gritado su nombre cuando él la había agarrado, fue suficiente para decidir el destino del hombre. Por aquí, dijo Gendry y los condujo por un callejón mientras Jon miraba hacia atrás y veía a una mujer que gritaba y que estaba siendo arrastrada por otros hombres. Él sabía lo que tenía que hacer con la mujer y cuando Arya lo miró, supo que ella también lo sabía. Su hermana pequeña le suplicaba que ayudara a la mujer y sabía que no podían hacerlo y le dolía ver eso en sus ojos. Cuando negó con la cabeza, ella lo aceptó y pronto estuvieron lejos de los sonidos del disturbio que ahora estaba teniendo lugar. En cambio, eran los gritos de Sansa y sus súplicas para que no la violaran lo que él y los demás escuchaban ahora. Sansa, estás a salvo, nadie te hará daño, dijo, moviéndose hacia ella mientras ella se alejaba de él, ya sea sin reconocerlo o todavía tan asustada de que cualquier hombre que viera en ese momento la miraría de la misma manera. Sansa, soy yo, mira, estoy aquí y Jon está aquí, hemos venido a rescatarte, dijo Arya y vio la expresión en el rostro de Sansa, el reconocimiento primero de Arya y luego de él. ¿Arya? ¿Jon? No puede, el hecho de que fuera él a quien ella abrazó primero pudo deberse a que estaba más cerca de ella, aunque a él le gustaba pensar que no era así. Su hermana temblaba contra él mientras lo miraba a los ojos antes de moverse y abrazar a Arya también. ¿Cómo? Preguntó ella y aunque él sabía que tenían mucho de qué hablar, ahora no era el momento. Hablaremos más tarde, ven, tenemos que coger un barco. Ponte esto para el pelo, dijo entregándole su propia capa con capucha. ¿Enviarán hombres? Jon dijo ser Arthur y asintió. Nos movemos rápido, Sansa, debes darte prisa, dijo y ella tomó la mano de Arya y asintió. Estaban casi en el muelle cuando llegaron los capas doradas, 5 en total, y Jon se volvió hacia Gendry, que se colocó delante de Arya y Sansa. Sin embargo, los hombres no eran rival para ellos y, cuando Jon mató al primero de ellos, Arthur había matado a los otros 4. Dawn en sus manos era tan letal como Ghost y tan rápido como él. Sus otros hombres los estaban esperando cerca del barco y, en cuanto los vieron, dieron la orden de zarpar. Tanto él como Arthur permanecieron en cubierta mientras el barco avanzaba y, aunque esperaba que vinieran hombres y que se dispararan flechas o saetas, no llegó nadie. Gendry había llevado a Arya y Sansa a los camarotes que habían reservado y el capitán había recibido un buen pago. Sin embargo, no fue hasta que estuvieron fuera de Blackwater Bay que se sintió lo suficientemente cómodo como para abandonar la cubierta. Gracias, Arthur, dijo con un pequeño asentimiento, mientras ambos se dirigían a la cabaña. Ella estaba ilesa, había dejado de temblar y la sonrisa con la que lo recibió era una que no le había dirigido en muchos años. Sin embargo, a Jon no le importó y le dio la bienvenida a verla ahora. Tomó asiento y le contó a dónde iban y los acontecimientos en el reino. Sansa les contó a él y a Arya lo que había oído sobre el norte. Cómo había caído Invernalia y cómo Bran y Rickon habían sido asesinados por Theon. Jon escuchó a Arya jadear antes de negar con la cabeza. ¿Lo sentiste con Nymeria, Arya, como yo lo sentí con Ghost? Si realmente hubieran caído entonces lo sabríamos, dijo y Arya se relajó. Tenían a Jon el Cuervo, hablaron de ello en la corte, dijo Sansa abatida. También dijeron que Robb come hombres muertos y se convierte en lobo. Sansa, te juro que nuestros hermanos no están muertos, dijo y ella asintió. Gracias por venir a buscarme, dijo suavemente, sin mirarlo a los ojos, como si temiera que no aceptara su agradecimiento. Eres mi hermana, nunca necesitarás agradecerme, dijo y ella sonrió mientras lo miraba. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. Hacia el norte, dijo con determinación. Escagos 299 AC. Lo que había sentido cuando el peligro pasó tan rápido que lo llenó de emoción en lugar de solo aliviar su preocupación. Su jinete había demostrado una vez más su valía y había demostrado que era fuerte y feroz y que era digno de él. Aunque sabía que, si era cierto, con el tiempo demostraría que era digno de él, le complacía enormemente saber que su jinete ya lo era. Eso alimentó su propio deseo de ser el mismo y así comenzó a hacer más en sus vuelos por el cielo nocturno. Sus llamas ahora eran aún más calientes y ardían durante más tiempo, volaba más rápido en el aire y podía girar aún más rápido.
Se alimentaba 2 veces al día en lugar de una vez, como era habitual, porque quería ser más fuerte que nunca. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que descubrió que no tenía ningún deseo de magia, que no necesitaba más. Eso le había preocupado, la necesidad de la misma magia que una vez había ido tan lejos para satisfacer. No había otros dragones en el mundo aparte de los que su jinete sentía que estaban lejos de ellos dos. Dragones que no tenía ningún deseo de consumir, pero que lo haría si la necesidad de magia le decía que debía hacerlo. Si iban a ser ellos o su jinete, entonces no había otra opción que pudiera tomar y, sin embargo, no sentía ninguna llamada, ninguna necesidad, ningún deseo, y para él era una prueba más de que su jinete y él pronto estarían juntos. Que serían uno solo y los cielos serían su patio de juegos. Cuando dormía, se acercaba a su jinete, a veces para su alegría era su jinete el que se acercaba a él. Hablaban sin hablar, eran uno solo estando separados y cada vez que se encontraban, él sentía que se acercaban más. Hoy la sensación era algo diferente, la sensación de cercanía era algo nuevo y le tomó un tiempo darse cuenta de por qué. Se elevó al cielo y por primera vez en su vida, no rugió, cantó una canción que había anhelado cantar desde que había nacido. Una canción para la que hasta ahora no tenía un nombre, pero mientras la cantaba ahora sabía por qué lo hacía y finalmente supo cómo se llamaba la canción. El caníbal pronto moriría y resurgiría de sus cenizas, su jinete se dirigía finalmente hacia él. Venía hacia el norte y pronto estarían juntos tal como ambos habían nacido para estarlo y así, mientras volaba por el cielo nocturno, cantó la canción de hielo y fuego.